Capítulo 4. Sí, pasa, por favor. Gritó Rías al oír que llamaban a la puerta de su club. Giró la cabeza para ver a Atreus abrirla y entrar, con la mochila colgada del hombro izquierdo y un manual en la mano, que ella le había visto usar para tomar notas. Ah, me pregunto cuándo aparecerás, Atreus, dijo la heredera carmesí con una sonrisa, dando la bienvenida al miembro no oficial de su club con alegría, ya que se había vuelto menos recelosa del misterioso, pero también amigable y amable joven. Aunque Atreus no fuera miembro de su nobleza, ella y sus sirvientes, especialmente Akeno, le habían cogido cariño y lo consideraban un compañero del club de investigación de lo oculto, donde investigaban lo oculto y se reunían después de clase como estudiantes normales. Claro que había charlas y actividades en las que no podían incluirlo, pero a Atreus no parecía importarle en absoluto y siempre los dejaba en paz sin dudarlo. Aunque a Rías le encantaría saber más sobre Atreus y quién era realmente, sabía que eso podría afectar seriamente la amistad que habían forjado. Y con eso en mente, decidió que le gustaba su relación con él tal como estaba, y siempre les recordaba a sus sirvientes que no hicieran nada que pudiera arruinarla para siempre. «¿Entonces me estás esperando?», bromeó Atreus, sonriendo levemente mientras entraba al salón del club y cerraba la puerta. «Me conmueve». «Bueno, pensé que ya te habías acostumbrado», dijo Rías encogiéndose de hombros y sonriéndole mientras caminaba hacia el sofá. «¿Aún no han llegado los demás?», preguntó Atreus, un poco decepcionado de que Akeno no estuviera ya allí para consentirlo con sus deliciosas galletas y té verde. Hablando en serio, la joven tenía una gran habilidad para hornear y preparar té, lo que consolidó su imagen de mujer japonesa elegante, gentil e ideal. Yamato Nadeshiko. Era el término que había oído que algunos estudiantes usaban para referirse a Akeno, una de las dos grandes One-sama de la Academia Kuo. Akeno llegará pronto, así que no te preocupes, seguirá aquí para atenderte hoy, dijo Rías, provocando una risa humorística en Atreus. Podía ver esa parte a través de él, pero aparte de eso era extremadamente difícil de interpretar. Kiba y Koneko están haciendo recados para mí, mientras que Issei se ha ido a ver a un nuevo cliente suyo. Atreus no pudo evitar enarcar una ceja, lo que hizo sonreír a Rías antes de acercarse a su bolso y sacar un fajo de folletos. «Ah, eso me recordó. Tengo algo para ti, Atreus». Dicho esto, Rías le entregó un folleto con un círculo mágico rojo en el centro. A primera vista, el círculo mágico parecía igual al que estaba en el suelo, en medio del salón del club, con el mismo escudo, pero, al ser alguien con sensibilidad para las runas y talento para los idiomas, pudo ver que el círculo era muy diferente al principio. «Es un contrato de invocación. Puedes usarlo para invocar a los demonios de la casa demoníaca Gremory, específicamente a mí y a mis sirvientes». Rías explicó mientras Atreus tomaba el folleto de su mano para examinarlo más de cerca. «Hoy en día, no hay muchos humanos que sepan dibujar un círculo para invocarnos, y ese conocimiento se ha perdido un poco entre ellos. Así que simplemente damos estos folletos a quienes desean nuestros servicios. Si tu deseo es lo suficientemente fuerte, incluso yo puedo ser invocada y llegar para cumplir tus deseos. Cualquier cosa. Bueno, no todo. No ofrecemos servicios sexuales». Rías negó con la cabeza y respondió, dando golpecitos con la mano en el folleto y señalando la lista de cosas a tener en cuenta sobre sus servicios. «Sin embargo, hay demonios en nuestra familia que trabajan en este tema. Todas las familias lo hacen, así que si lo necesitas, puedo darte un folleto que te permitirá invocar uno». «Bueno, está bien. No creo que necesite uno ahora mismo», dijo Atreus riendo tímidamente. Ya tenía que preocuparse por Afrodita, la diosa del sexo. Así que no tenía necesidad de invocar a un demonio en su casa para tales servicios. «Si tú lo dices». Rías se encogió de hombros antes de continuar. «Bueno, mis sirvientes y yo tenemos nuestras especialidades, así que si invocas a Issei, pero tu deseo es algo en lo que Akeno es buena, podemos hacer un intercambio. No nos importa compartir a nuestros clientes. Sin embargo, las familias normales no lo hacen, ya que es importante que los demonios jóvenes cumplan muchos deseos para aumentar su salario y reputación». «Ah, ya veo. Lo tendré en cuenta».
Atreus asintió, entendiendo, antes de preguntar. Y hablando de eso, ¿qué reciben a cambio? No me quitarán mi alma ni nada por el estilo si les pido que hagan algunas tareas domésticas sencillas, ¿verdad? No, claro que no. Rías rió juguetonamente y negó con la cabeza mientras la saludaba. Ya no hacemos eso. Ahora aceptamos pagos. Casi cualquier cosa sirve, siempre que tenga cierto valor. No es bueno para el negocio si acabamos matando a nuestros clientes después de un solo trabajo, ¿sabes? Me alegra saberlo. Atreus rió y guardó el folleto en su mochila. Realmente no sabía si alguna vez necesitaría los servicios de Rías y sus sirvientes, ya que podía encargarse de casi todo en casa él solo, desde la lavandería hasta cocinar, tras haber sobrevivido y vivido en peores condiciones en la naturaleza. Sin embargo, podría considerar llamar a Akeno para que le preparara a su padre galletas caseras o un té, que le encantaba. El pobre Mimir también quería, pero ya no tenía estómago para digerir la comida. En cuanto la probara, tendría que escupirla, algo que Kratos no toleraría. Unos minutos después, Akeno, Kiba y Koneko llegaron al salón del club, y el grupo continuó con sus actividades habituales. Hoy, Rías había decidido volver a jugar al ajedrez con Atreus, pero el joven pronto demostró ser un oponente formidable, incluso más que Akeno, aunque Rías aceptó el reto. Fue solo porque había jugado más partidas que él y tenía más experiencia en ajedrez que pudo vencer a Atreus, pero presentía que muy pronto él daría la vuelta a la mesa y comenzaría a vencerla. Le hizo preguntarse qué también le iría contra Sona para entonces, cuando ya la había vencido en el estudio académico. Si no se pierde, Issei ya debería estar llegando a casa de su nuevo cliente, dijo Rías, más para sí misma que para nadie, mientras terminaba de acomodar las piezas de ajedrez en el tablero con Atreus. Espera, ¿no usó ese círculo mágico para ir allí? Preguntó Atreus, inexplicablemente, señalando con la cabeza el círculo mágico en el suelo. Ah, para poder usarlo solo, se necesita una cantidad aceptable de poder demoníaco, dijo Rías con una sonrisa algo forzada, mientras Akeno reía divertida, escondiendo la boca tras una mano. Si viajamos en grupo, no debería haber problema, pero Issei tiene muy poco poder demoníaco, así que no puede usarlo para llegar a las casas de sus clientes. Tiene que ir en bicicleta. ¿Estás seguro de que tiene un Sacred Gear tan peligroso y poderoso que un ángel caído podría querer eliminarlo? Preguntó Atreus con una gota de sudor. Rainare dijo que no tenía ningún talento, así que quizá había visto algo en el chico que él no había podido ver. Bueno, investigamos un poco después de que logró activarlo. Creo que su Sacred Gear era Buchou. Antes de que Rías pudiera terminar, Akeno llamó repentinamente y les mostró a Rías y a todos el folleto que la chica de cabello carmesí había dejado sobre la mesa, lo que la hizo levantarse de inmediato, alarmada. El círculo interior del círculo mágico en el centro del folleto había desaparecido, dejando solo una página en blanco con la descripción del contrato. ¿Qué pasó? Preguntó Atreus. A juzgar por la expresión de Rías, supo que algo grave estaba sucediendo. El contrato ha sido rescindido. La heredera de cabello carmesí explicó. Normalmente, cuando nuestros clientes ya no desean nuestros servicios, pueden cancelar el contrato ellos mismos y el círculo mágico desaparecerá para evitar que nos vuelvan a invocar en el futuro. Sin embargo, necesitan tener el folleto que usaron para poder hacerlo, pero te lo quedas, ¿verdad? Atreus continuó las palabras de Rías, mientras la chica asentía con la cabeza en señal de confirmación. Sí, y si el contrato se rescinde así, solo puede significar que el cliente ha muerto, dijo Rías, lo que hizo que Atreus abriera los ojos de par en par, sorprendido. Algo debe haber pasado. Tenemos que ir allí ya, dijo, mirando a Akeno, quien asintió con la cabeza a su rey antes de correr hacia el círculo mágico de la habitación para preparar la teletransportación. ¿Ustedes necesitan mi? No, Atreus, te lo agradezco, pero podemos encargarnos de esto nosotros mismos, interrumpió Rías, negando con la cabeza mientras Atreus se ponía de pie. He preparado el círculo mágico, Buchou.
Estamos listos para partir, anunció Akeno, y Rías, junto con el resto de su nobleza, se acercó a la reina de su grupo para rodearla, mientras el círculo mágico bajo ellos brillaba con fuerza. No te preocupes, Atreus-kun, traeremos a Issei de vuelta sano y salvo, le aseguró Akeno con una sonrisa amable antes de activar el círculo mágico, dejando a Atreus solo en la sala del club mientras se teletransportaba con los demás a su destino. Sin dudarlo un momento, Atreus agarró su mochila y la abrió para tomar su viejo cuchillo, y una empuñadura corta pero curvada como un palo de madera, que luego quiso transformar en un arco largo y curvo, con las extremidades extendiéndose desde la empuñadura misma antes de que la cuerda se materializara entre las dos muescas. Este era el arco que les había comprado a Brock y Sindri, quienes lo habían fabricado con una rana del mismísimo Yggdrasil. No entendía cómo habían conseguido hacerse con una rana del mismísimo árbol del mundo, pero además le habían añadido un toque de magia nana para que fuera mucho más fácil de llevar en un mundo moderno donde era imposible empuñar un arma en público sin llamar la atención. Arrojándose el arco a la espalda mientras un carcaj lleno de flechas aparecía tras él, Atreus se dirigió al círculo mágico en el centro de la habitación, que se había oscurecido tras el uso de la magia de Akeno. Se arrodilló para examinarlo, tomó el contrato de invocación que Rías le había dado y usó su cuchillo para cortarse la punta del dedo antes de usar su sangre para añadirle algunos símbolos y marcas adicionales. Aunque Atreus aún no estaba seguro y solo había logrado dominar lo básico, había estado intentando descifrar el significado de cada símbolo del círculo mágico de Rías, queriendo saber cómo funcionaba la magia de los demonios, simplemente por curiosidad. Con el folleto de Rías, tenía todo lo necesario para revertir el efecto del círculo mágico del contrato de invocación y lo vinculó con el que la chica de cabello carmesí y sus sirvientes usaban para viajar y así poder teletransportarse a su ubicación, o al menos a un lugar cercano para evitar ser detectado. Aquí voy. Por favor, no me teletransportes a un volcán ni nada parecido. Una vez hecho esto, Atreus dejó el folleto y clavó su cuchillo en el símbolo del medio, lo que provocó que el círculo mágico en el suelo se iluminara antes de teletransportarlo. En un destello de luz, Atreus se cayó de bruces sobre el tejado de una casa de 2 pisos, derribando sillas y mesas, pero sin causar más daños. Se levantó y miró a su alrededor para ver dónde estaba, justo a tiempo de esquivar un gran orbe de energía carmesí y negra que pasó volando junto a él y literalmente aniquiló todo a su paso. No perdonaré a nadie que intente dañar a mis sirvientes, especialmente a un ser humano vulgar y despreciable como tú. Con la voz severa de Rías en el oído, Atreus se quitó el arco de la espalda y caminó hasta el borde del tejado para refugiarse tras él antes de asomarse para echar un vistazo a la casa al otro lado de la calle, donde vio a Rías de pie con sus sirvientes frente a un joven de pelo corto y blanco, ojos rojos y vestido con ropas clericales. Tenía una sonrisa inquietante y empuñaba una pistola y una espada ligera que parecía un arma de esas películas de Star Wars que había estado viendo con su padre. Detrás de él, sin embargo, estaba el cadáver horriblemente desfigurado de un hombre, cuyos intestinos se derramaban y colgaban en el suelo mientras estaba colgado boca abajo en la pared detrás del sacerdote de aspecto arrogante. También había una joven guapa de larga cabellera rubia y ojos verdes arrodillada en el suelo, no muy lejos de ellos. Vestía un traje de monja verde azulado oscuro con detalles en azul claro y botas marrones con tiras negras. Sin embargo, su vestido estaba rasgado por la mitad y Atreus también pudo ver un moretón oscuro en su mejilla izquierda, con sangre filtrándose por la comisura de su boca. «Asia, ¿estás bien?» Issei, cuyo muslo derecho sangraba profusamente, se acercó a la chica y se arrodilló junto a ella para ponerle la chaqueta en el hombro. La chica no respondió, pero tenía una mirada de tristeza y alivio al girarse para mirarlo. Akeno, que estaba junto a la ventana junto al agujero que Rías había creado, se giró de repente, lo que provocó que Atreus se cubriera al instante para evitar ser detectado, sin saber si el encantamiento de Afrodita funcionaría con los demonios igual que con los dioses de este mundo. Por suerte para él, la reina de cabello negro no lo miró, pero pareció presentir algo e informó de inmediato a su amo. «Buchou, parece que algunos ángeles caídos se acercan a esta casa. A este paso, estaremos en desventaja. TCH.
Rías chasqueó la lengua con fastidio, y en efecto, Atreus vio a un grupo de 3 ángeles caídos volando hacia ellos. No le cabía duda de que eran los amigos que Rainare había mencionado. Kiva, trae a Issei. Nos vamos. ¿Sí? Dijo Kiva mientras corría hacia Issei, se arrodilló junto a él y le puso la mano en el hombro. Ya oíste a nuestro presidente. Es hora de irnos. Pero y también tenemos que llevarnos a esta chica, dijo Issei, mirando a Ria suplicante, pero la joven de cabello carmesí simplemente negó con la cabeza. No es posible. Solo los demonios de la casa Gremory pueden usar ese círculo mágico, y ni se te ocurra quedarte. No estás en condiciones de luchar contra Issei. Te matarán antes de que te des cuenta. Rías le dijo con firmeza, haciendo que Issei apretara los dientes con frustración antes de mirar a la chica en sus brazos. Atreus comprendió la decisión de Rías. Aunque los ángeles caídos eran inferiores en número, Issei estaba gravemente herido y solo se convertiría en una carga para los demás si hubieran decidido quedarse a luchar. Si uno no está completamente preparado, es difícil luchar y proteger a sus aliados al mismo tiempo. Asia. Ise-san, nos vemos de nuevo, respondió finalmente la chica, sonriéndole con dulzura mientras sostenía su chaqueta contra su pecho. Esas fueron las últimas palabras que ambos intercambiaron, mientras Akeno terminaba de lanzar el hechizo, y hacía que el círculo mágico en el suelo brillara nuevamente con su característico color carmesí. Como si los fuera a dejar escapar. Gritó el sacerdote y se abalanzó sobre el grupo Gremory con su espada, riendo como un loco, pero Koneko simplemente tomó un sofá de la habitación y se lo lanzó. Para cuando logró cortarlo con su espada de luz para evitar ser golpeado, el grupo ya se había teletransportado, dejando a la chica rubia con el sacerdote de aspecto demente. TCH, maldito demonio. El sacerdote maldijo, antes de volver su atención a la monja en el suelo, sonriendo lascivamente mientras se acercaba a ella. ¿Dónde estábamos? No, aléjate de mí. Sollozó Asia, alejándose del sacerdote loco. Gruñendo en voz baja, Atreus se incorporó un poco y colocó una flecha en la cuerda del arco, tensándola y preparándose para acabar con el bastardo antes de que pudiera hacerle algo a la pobre chica. Fred. Basta. Antes de que pudiera hacerlo, llegó el grupo de ángeles caídos, y el de cabello azul le gritó furioso al sacerdote. Atreus los miró un instante antes de bajar el arco, pero solo un poco. ¿Qué crees que estás haciendo? Quien hizo esa pregunta era una mujer alta y voluptuosa, de ojos marrones y cabello largo azul marino que le tapaba el ojo derecho. Su atuendo consistía en una blusa granate tipo gabardina con cuello ancho, una minifalda a juego y zapatos negros de tacón. La gabardina estaba abierta en el pecho, dejando ver sus grandes pechos y escote, mientras que su minifalda era muy corta, casi corta como Afrodita, para ser exactos. TCH, qué oportuno. El sacerdote, Fred, maldijo en voz alta, molesto, como si no le importara que los ángeles caídos lo oyeran. Y yo que pensaba que podría divertirme violando a esta hermana antes de tener que volver con ustedes. Cállate, monstruo. El ángel caído de pelo azul le gruñó, antes de hacerle señas a Asia para que se acercara con una sonrisa tranquilizadora. Asia, ven aquí. Ya está todo bien. Kalawarna-sama. Asia, aliviada, pronunció el nombre del ángel caído y corrió hacia la mujer mayor, quien empujó a la rubia tras ella antes de volverse para mirar a Fred con enojo. Sus compañeras, mientras tanto, permanecieron neutrales ante la situación, aunque ambas tenían una expresión de disgusto al observar el cadáver en la pared. ¿Cuántas veces tengo que decirte que Asia está fuera de tu alcance, bicho raro? Dijo el ángel caído de pelo azul. Es importante para nosotros. Ya perdimos a Rainare por culpa de esos demonios. Sí, da igual. Fred le interrumpió con un bostezo antes de continuar. Parece que me importa. Necesitan soldados que les hagan el trabajo sucio, como encargarse de esos demonios si alguna vez se cruzan con ellos, así que me alisté y eso hice. ¿Qué más quieren de mí? Una buena follada. Puedo follarles aquí mismo si eso es lo que quieren. ¿Por qué? Gruñó Kalawarna, invocando su arma ligera.
Antes de que pudiera hacer nada, el caballero que observaba al ángel caído que estaba detrás de ella la agarró del hombro y la detuvo. Déjalo, Calawarna. Solo intenta hacerte enfadar, dijo con calma. Vámonos antes de que alguien note esta escena. Creo que ya basta de asesinatos por hoy. Calawarna parecía querer discutir mientras lanzaba una mirada asesina a Fred, quien simplemente se quedó allí de pie, tocándose la oreja con indiferencia y una sonrisa de suficiencia. Sin embargo, tras un momento, el ángel caído de pelo azul respiró hondo antes de saludar con la cabeza a sus dos compañeros. Muy bien. Ven, Asia, vámonos de aquí. Dicho esto, los tres ángeles caídos desplegaron sus alas en la espalda antes de despegar, con Calawarna cargando a Asia en brazos mientras se alejaban volando. Malditos cabrones, ¿creéis que sois mejores que yo? Preguntó Fred después de que los tres ángeles caídos y Asia se marcharan, maldiciendo a gritos antes de reírse a carcajadas mientras pisoteaba la cabeza del cadáver contra la pared repetidamente, empapándose de sangre. Un día, te arrancaré esa cara de santurrón de tu maldito cadáver, maldita zorra de pelo azul. Justo en el momento en que Fred terminó esa frase, oyó el sonido de algo volando por los aires, pero no fue lo suficientemente rápido para reaccionar. Sintió un dolor extremo cuando se clavó en su pie y lo clavó en la pared. Apretando los dientes, Fred vio que el objeto que se le había clavado en el pie era una flecha e hizo todo lo posible por arrancarla antes de oír de repente el sonido de pasos que se acercaban por detrás. ¿Qué? Atreus no le permitió terminar ni siquiera darse cuenta de que lo atacaban, ya que agarró al sacerdote mentalmente inestable por la nuca y la estrelló contra la pared frente a él, rompiéndole la nariz y atravesándola al desplomarse por el impacto. Cuando Fred se estrelló contra el patio trasero de la casa, Atreus saltó y aterrizó con un pie detrás de él, sosteniendo su arco en la mano. ¿Por qué tú? Maldiciendo en voz alta, Fred se incorporó y se abalanzó sobre Atreus, atacándolo con furia. Con movimientos mínimos, Atreus esquivó todos los golpes y le propinó un fuerte rodillazo en el estómago antes de blandir su arco y estrellarlo contra el rostro del sacerdote, desequilibrándolo antes de propinarle una patada en el pecho, estrellándolo contra la pared con tanta fuerza que un cráter con forma de telaraña apareció a su alrededor. Antes de que pudiera caerse, Atreus disparó dos rápidas flechas de choque a sus hombros, empalándolo firmemente contra la pared y haciéndolo gritar de dolor mientras la electricidad amarilla electrocutaba su cuerpo hasta el núcleo. Sabes, no suelo ser tan directo, dijo Atreus mientras se acercaba al sacerdote, quien seguía convulsionándose al azar incluso después de que el efecto de las dos flechas hubiera terminado, y parecía como si apenas pudiera mantener la conciencia. Pero creo que he visto suficiente para decidir que esa escoria como tú no merece vivir. ¿Quién carajo eres? Fred preguntó semanalmente mientras levantaba la vista para fulminar con la mirada a Atreus, pero abrió los ojos de par en par al ver la punta de otra flecha que apuntaba justo entre sus ojos. Y el sonido de la punta de flecha clavándose profundamente en la pared detrás de su cabeza fue todo lo que oyó. Soy Loki, dijo Atreus simplemente antes de irse. Fin del capítulo 4. Capítulo 5. Entonces, el que maté era básicamente un exorcista extraviado. Si está con los ángeles caídos, entonces probablemente sea un exorcista errante. Afrodita sintió, sonriendo mientras se daba la vuelta y golpeaba la pizarra que usaba para explicarle la situación a Atreus mientras ambos estaban en su habitación. Tenía los dibujos del dios de la Biblia, un hombre con un halo sobre la cabeza, sus ángeles y los ángeles caídos, monigotes con alas de diferentes colores en la espalda, y los exorcistas y exorcistas errante, personas con hábitos clericales. En general, todo parecía el dibujo de un niño de 5 años. Los exorcistas normales son aquellos que reciben la bendición de Dios para realizar exorcismos en nombre de su justicia. Este grupo de exorcistas se vale del poder de Dios y de los ángeles para eliminar demonios y otros seres sobrenaturales si es necesario. Afrodita continuó mientras apuntaba con su marcador de pizarra hacia el dibujo del grupo de exorcistas debajo de los ángeles con alas blancas antes de cambiar al otro grupo al otro lado del tablero, debajo de los ángeles caídos. Y el otro tipo son los exorcistas errantes.
He oído que el exorcismo es una ceremonia sagrada que se realiza en nombre de Dios, pero a veces, algunos exorcistas empiezan a disfrutar del acto de matar y lo convierten en el propósito de su vida. Entonces, sin excepción, todos son expulsados de la iglesia, o incluso eliminados si se desvían demasiado de los límites. Al terminar de explicarlo, Afrodita se giró y se puso una mano en las caderas, con un aspecto profesional, con su cabello negro, que había cambiado mágicamente de rubio platino usando su poder, y unas gafas con cristales estrechos y rectangulares. Vestía un traje azul oscuro ajustado de 2 piezas que abrazaba las curvas eróticas de su cuerpo, compuesto únicamente por una chaqueta de raya diplomática con un solo botón en el vientre, dejando al descubierto su abdomen y la suave y cremosa curva interior de sus enormes pechos, y una minifalda de tubo con abertura lateral, tan corta que solo le llegaba medio centímetro por debajo de su redondo y respingón trasero, complementada con medias negras hasta el muslo y ligueros. Si uno no la conociera, pensaría que es una stripper o una estrella porno, en lugar de una diosa del más alto orden. ¿Estos demonios errantes también suelen atacar a humanos emparentados con ellos?, preguntó Atreus señalando el tablero con la mano. Es raro, pero creo que ocurre de vez en cuando. Es una cuestión de moral, creo. Afrodita respondió a su pregunta con un gesto de la cabeza. Los exorcistas normales siempre siguen las reglas estrictas que les enseñan sus superiores y tratan de evitar daños colaterales en su camino tanto como pueden. Los exorcistas errantes, sin embargo, ya no están sujetos a esas reglas y son libres de hacer lo que quieran. A veces se exceden, como el que conociste. Sin embargo, son bien conocidos por unirse con ángeles caídos, aquellos que, como ellos, han abandonado las enseñanzas de Dios, pero aún conservan su poder de luz angelical, que es sin duda el poder más efectivo y letal contra los demonios, sus enemigos comunes. Trabajando juntos, no encontrarás un enemigo más letal y problemático que ellos si eres un demonio. Veo. Atreus asintió, frotándose la barbilla pensativo. Así que la relación entre los 3 ángeles caídos que quedaban en Quo y los exorcistas errantes, quién sabe cuántos eran, era estrictamente de negocios, ya que compartían un enemigo común: el diablo. Sin embargo, eso lo llevó a su siguiente pregunta, que no tardó en formularle a Afrodita. ¿Y las hermanas? También pueden ser expulsadas de la iglesia, ¿no? El joven dios preguntó, recordando a la chica que estaba con Fred y los ángeles caídos, preguntándose qué hacía una chica de aspecto tan inocente con ellos, a pesar de que Calawarna, el ángel caído de cabello azul, parecía quererla de verdad. Sabía que no podía juzgar un libro por su portada, pero la chica definitivamente no le parecía una asesina. Es muy posible, sí, si han hecho algo que sus superiores consideren imperdonable. Afrodita respondió encogiéndose de hombros. De hecho, ¿sabes que la demonio de clase alta que gobernó este pueblo antes de las hermanas de Lucifer y Leviatán, Cleria Belial, estaba enamorada de un miembro de la iglesia protestante, un hombre llamado Masaomi Yaegaki? ¿En serio? Atreus levantó una ceja sorprendido antes de preguntar, en tono de broma, pues ya sabía la respuesta. ¿Cómo lo sabes? Soy la diosa del amor, muchacho. Lo sé, afirmó Afrodita con suficiencia, provocando una risita divertida en Atreo antes de que la sonrisa de Afrodita se desvaneciera al continuar. En fin, su historia de amor terminó de forma trágica. Ambos fueron asesinados por la alianza de unos viejos demonios y los líderes de la iglesia. Espera que... Creo que es una de las pocas veces que las 2 facciones, o al menos solo una minoría, han colaborado en algo desde el principio de los tiempos. Su alianza fue breve, pero funcionó, dijo Afrodita. Atreus no necesitó usar su poder para saber que estaba molesta, y también bastante enfadada. Decían que el amor entre un miembro de la iglesia y un demonio estaba prohibido. Cleria y Masaomi también eran una pareja encantadora. La diosa del amor terminó, levantando las manos en señal de frustración. Atreus decidió que era mejor no decir nada. Sin embargo, no pudo evitar pensarlo.
Por lo que Rías le había contado, un demonio de sangre pura era muy apreciado en su sociedad, sin mencionar que la mitad de los 72 pilares habían sido aniquilados en la Gran Guerra, dejándolos en un estado en el que no podían arriesgarse a perder a más miembros de sangre pura. ¿Decidirían matar a Cleria simplemente porque estaba enamorada de un enemigo suyo? Seguramente tenía que haber otra razón. Además, a juzgar por el aspecto de las cosas, parecía que a Issei le gustaba esa monja, quien parecía haberle tomado simpatía también. ¿Se repetía la historia? ¿Fue solo una coincidencia? ¿O fue el destino? Y bien, ¿hay algo más que quieras saber?, preguntó Afrodita, sacando a Atreo de sus cavilaciones. El joven dios parpadeó y la miró, quien parecía haber recuperado su habitual ser juguetón y sensual, de pie allí con una sonrisa seductora, con una mano en las caderas mientras la otra jugueteaba con la solapa de su chaqueta, moviéndola ligeramente hacia un lado para mostrarle aún más sus pechos cremosos. No, eso es todo por ahora. Y antes de que intentes nada, no tendré sexo contigo hoy, mujer. Las preguntas no son favores, dijo Atreus con una sonrisa de suficiencia mientras se levantaba y se dirigía a su escritorio para tomar su mochila, lo que hizo que Afrodita hiciera pucheros y se pusiera las manos en las caderas. Era domingo, así que Atreus no tenía clases, pero tampoco es que tuviera nada más interesante que hacer en casa, sobre todo porque su padre se había ido de viaje de negocios de 3 días, así que Atreus había decidido ir a la Academia Quo para reunirse con Rías y sus sirvientes, sabiendo que el grupo estaría allí para sus trabajos de fin de semana. Al llegar a su escritorio, Atreus vio que había dejado su mochila junto a su nuevo arco, acortado y camuflado en una simple empuñadura de madera. Tras pensarlo un momento, Atreus la agarró y abrió la cremallera para guardarla, presintiendo que la necesitaría mucho más que antes. ¿Sabes? Para alguien que intenta ser discreto y vivir en paz, sí que sabes meterte en líos, ¿verdad?, preguntó Afrodita de repente, haciendo que Atreo se girara para mirarla. Bueno, no son exactamente líos, pero ya sabes a qué me refiero, ¿verdad? Sí, quiero, dijo Atreus con sencillez, subiendo la cremallera de su mochila y echándosela al hombro. Pero al mismo tiempo, tampoco puedo quedarme de brazos cruzados, no cuando tengo el poder de ayudar a los necesitados. Entonces, déjame adivinar, ¿estás tratando de convertirte en Atreus, dios de la ayuda? Sabes que también soy Loki, el dios de la travesura, ¿verdad? Preguntó Atreus con una risita antes de continuar. Bueno, se puede decir que me gusta ayudar a la gente, a quien sea que lo necesite. Mi padre decía que esa parte la tomé como mi madre, quien deseaba ayudar a los necesitados, sin ningún beneficio personal. Parecía una mujer increíble, dijo Afrodita con admiración. Nunca había tenido la oportunidad de conocer a la Laufey de su mundo, pero dudaba que ella, o cualquier gigante, fuera como la madre de Atreus. Lo era, dijo Atreo, sonriendo con cariño al recordar a su madre antes de darse la vuelta para salir de su habitación. Afrodita se fue poco después, sintiendo cada vez más curiosidad por el Loki de otro mundo. Un dios que quería ayudar a la gente sin pedir nada a cambio. Menuda novedad, incluso para alguien que había conocido a muchos dioses y había vivido tanto tiempo como ella. Romper no. Absolutamente no. Fue lo primero que escuchó Atreus cuando entró al salón del club esa tarde y vio a Rías parada frente a Issei con una mirada de desaprobación. Vaya, ¿he llegado en mal momento?, preguntó Atreus con una risita, fingiendo sorpresa mientras los miembros del club de investigación de lo oculto se giraban para mirarlo. No le cuesta mucho a Atreus comprender qué pasa entre ellos, pero técnicamente Rías y sus sirvientes desconocían que él estuviera al tanto de su pequeño enfrentamiento contra Fred, quien probablemente ahora esté a 2 metros bajo tierra, si es que sus camaradas lo apreciaban lo suficiente como para darle un entierro digno a ese cabrón mentalmente retorcido, así que Atreus tuvo que fingir que no sabía qué pasaba. Aunque estaría bien que lo descubrieran. Explicarles cómo logró descifrar su magia de teletransportación para seguirlos era el problema que Atreus quería evitar.
Atreus, y antes de que Rías pudiera terminar de decirle algo al miembro más nuevo de su club de investigación ocultista, Issei la interrumpió, dando un paso adelante con una mirada de frustración mientras hablaba con su maestro. Buchou, por favor déjame ir a salvarla. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo, Issei? No. No lo permitiré. Rías se cruzó de brazos y le dijo con firmeza. Pero Asia es mi amiga. Razonó Issei, pero Rías parecía haber tomado una decisión. Atreus se quedó allí de pie observando el proceso mientras reflexionaba sobre si debía intervenir, hasta que sintió un ligero toque en el hombro y se giró hacia un lado para ver a Akeno de pie junto a él, indicándole en silencio que la siguiera. La joven diosa hizo precisamente eso, permitiendo que Akeno lo arrastrara hasta su rincón, donde le explicó todo lo sucedido y más, la mayor parte de lo cual él ya sabía. Aparentemente, Issei se encontró con Asia nuevamente esta mañana temprano, y pasó el rato con ella durante todo el día antes de ser atacado por uno de los ángeles caídos que había venido a recuperar a Asia, lo que hizo que Issei quisiera ir a rescatarla de ellos porque creía que lo que fuera que estuvieran tratando de hacer, Asia perdería la vida en el proceso. Maldita sea, Issei. Espetó Rías de repente, haciendo que el castaño abriera los ojos de par en par, sorprendido, mientras miraba nervioso a su amo. No lo entiendes en absoluto. La razón por la que no te dejo ir a la iglesia a rescatar a esa chica es porque morirás en cuanto te enfrentes a cualquiera de esos ángeles caídos en batalla. No quiero que te pase algo así. Pero Don Aseek dijo algo sobre una ceremonia que le quitaría todo el dolor y el miedo hoy. Asia también se despidió de mí después de que prometimos ser amigas para siempre. Es posible que maten a Asia, y eso es algo que no puedo permitir. No me importa. Rías negó con la cabeza y dijo, mientras seas miembro de mi nobleza, no permitiré que hagas algo tan imprudente y peligroso. Entonces puedes repudiarme. Gritó Issei, con aspecto de estar al borde del colapso. Incluso Atreus no pudo evitar compadecerse del chico. Salvaré a Asia yo solo, no es como si fueras a perder nada sí, basta. Espetó Rías de nuevo, pero esta vez en voz baja, con un aura roja arremolinándose a su alrededor. Ver a su ama finalmente perdiendo los estribos hizo que Issei retrocediera de inmediato. Parecía bastante nervioso, pero aún así no pudo evitar apretar los dientes con frustración. Issei lo miró fijamente durante un largo momento de silencio antes de respirar hondo, tranquilizándose un poco para continuar. Escucha, Issei, pero la chica de cabello carmesí fue interrumpida una vez más, pero esta vez, fue por el propio Atreus, quien caminó sobre ella y puso una mano sobre el hombro de la chica mientras estaba parado entre ella e Issei. Creo que es suficiente, Rías, dijo con una leve sonrisa. No pretendo saberlo todo, pero veo que ya ha tomado una decisión. Esa chica también se ha convertido en alguien importante para él, así que nada de lo que digas la cambiará. Dijo, mirando a Issei y viendo que el joven castaño lo observaba con sorpresa, antes de asentir firmemente para confirmar su palabra. Pero no puedo dejarlo ir. Hará que lo maten antes de siquiera acercarse a esa iglesia, razonó Rías, suavizándose un poco al mirar a Atreus. Sin mencionar que es mi sirviente. Sus acciones pueden tener un gran impacto en la ya tensa relación entre demonios y ángeles caídos. Atacarlos ahora mismo puede incluso considerarse una declaración de guerra para muchos. Entonces déjame ir con él. Ría se quedó sin palabras ante eso, mientras ella y sus sirvientes miraron a Atreus con sorpresa. ¿Pero por qué? Tras un momento de silencio, Rías formuló la pregunta que todos tenían en la mente, mirando a Atreus con incertidumbre por primera vez desde que entró en su sala del club. ¿Por qué quieres ayudar? No tienes por qué hacerlo. Bueno, sin duda quiero ayudar en este asunto. No es como si un pervertido como Issei pudiera simplemente buscar a otra chica que realmente le guste como esa monja, ¿verdad? ¡Hey! Atreus simplemente ignoró a Issei cuando el niño reaccionó a su declaración sobre él mientras caminaba hacia su mochila y la recogía antes de continuar. Además, no pertenezco a ningún bando en este conflicto, así que mi acción probablemente no importará mucho. Si alguien pregunta, simplemente tendré que decirles que accidentalmente me topé con la base de un grupo hostil y me vi obligado a defenderme.
Se encogió de hombros con una risita humorística, recordando que la única razón que él y su padre tenían para pelear durante su primera aventura juntos era simple defensa propia. Creo que es cierto, dijo Rías sin poder evitarlo, asintiendo y aceptando la lógica de Atreus. Además, le advertía a Azazel que si no hacía nada con sus ángeles caídos, yo lo haría. Luego señaló, recordándoles lo que había hecho después de enviar a Reinaré de vuelta con Azazel. Así que quizás sea hora de que llame a su puerta para averiguar qué intentan lograr aquí y ponerle fin. Entonces iré contigo. Atreus interrumpió a Issei mientras sacaba su arco de su mochila, haciendo que Rías y los demás lo miraran con curiosidad. Sin embargo, solo te ayudaré a salvar a la niña con una condición. ¿Qué pasa entonces? Preguntó Issei, sabiendo que cada segundo que perdía discutiendo sería otro segundo en el que la vida de Asia estaría en peligro. No harás preguntas ni harás nada a menos que yo te lo ordene, incluso si la vida de la chica corre grave peligro. Habló con firmeza, apuntando a Issei con la empuñadura de madera de su arma sellada, lo que hizo que el chico abriera los ojos de par en par, sorprendido. Incluso Ría se quedó atónita ante la calma y la firme autoridad en su tono. Era como si el Atreus que veía ahora fuera una persona completamente distinta al amable joven al que ella y todos habían llegado a querer. Harás lo que te diga y seguirás mis órdenes. Si puedes hacerlo, te prometo que te mantendré con vida y sacaré a esa chica de una pieza. ¿Puedes hacerlo? Yo, dijo Issei con incertidumbre, pero enseguida se decidió. Por alguna razón desconocida, sentía que podía confiar en Atreus en este caso, aunque estaba terriblemente preocupado por Asia y no sabía qué haría si su vida corría peligro, ni cómo el de tercer año iba a ayudarlo a salvarla con ese palo en la mano. Puedo. Bien, dijo Atreus, asintiendo con la cabeza hacia Issei antes de mirar a los demás. Bueno, no perdamos más tiempo. ¿Dónde está esa iglesia de la que hablaron? Romper. Bueno, ese lugar ciertamente tiene un aire siniestro, dijo Atreus, escondiéndose en la sombra de un callejón y asomando un poco la cabeza para echar un vistazo a la iglesia al otro lado de la calle. Al mismo tiempo, Issei estaba de pie detrás de él, temblando ligeramente. Rías le había dicho de antemano que, a pesar de estar abandonada, la iglesia aún conservaba suficiente aura sagrada como para poner nervioso a un joven demonio como Issei, así que el miedo tenía muy poco que ver con sus temblores. ¿Alguna idea de dónde puede estar ahí? Preguntó Atreus, volviéndose para mirar a Issei, pensando que el chico estaría más familiarizado con el interior de una iglesia que él. Ah, Kiva me dio esto antes de irnos, dijo Issei mientras sacaba lo que parecía ser el mapa de la iglesia y lo extendía sobre la caja de madera junto a ellos, dándole a Atreus una visión mucho más clara de la iglesia. Al parecer, Akeno-san guarda cosas como estas por si acaso. Está bien preparada. Atreus asintió, comprendiendo la razón de Akeno. Comprender el campo de batalla era tan importante como comprender a los enemigos. ¿Qué es esta habitación? Preguntó el joven dios tras examinar cuidadosamente el mapa, señalando con la mano lo que parecía ser la habitación más grande del lugar. Creo que es el santuario, le respondió Issei, aunque él mismo no estaba tan seguro. Así que este puede ser el lugar donde se realizará la ceremonia de la que hablaste, dijo Atreus, doblando el mapa antes de entregárselo a Issei. Seguramente llegaremos enseguida. Sí. Issei asintió, sintiendo una gota de sudor correr por su rostro. Doblando el mapa y devolviéndoselo al demonio reencarnado, Atreus se dio la vuelta y salió del callejón con la empuñadura de madera en la mano, extendiéndose hacia el arco completo. Issei lo miró con sorpresa antes de que su atención se desviara hacia el carcaj que apareció en la espalda del chico mayor. Senpai, me encontré con este exorcista errante hace un par de días con Asia, dijo Issei, haciendo aparecer su Sacred Gear en su brazo mientras seguía a Atreus, quien le echó un vistazo antes de volver la vista hacia la iglesia que tenían delante. ¿Crees que haya más ahí dentro? Ciertamente. ¿Van a intentar detenernos? Definitivamente. Atreus respondió simplemente y sacó una flecha del carcaj, justo cuando la puerta principal del edificio se abrió de par en par, revelando a un grupo de exorcistas errantes, cuyos ojos se abrieron cuando los vieron ambos. Buenos días, caballeros, ¿les importaría mostrarnos qué hacen ahí?
Preguntó Atreus, sonriendo amablemente mientras agitaba la flecha en su mano como quien saluda a otras personas. Hubo un segundo de silencio entre ambos grupos, mientras el grupo de exorcistas errantes los observaba con incredulidad, antes de que uno pareciera reconocer a Issei y se diera cuenta de que era un demonio. Antes de que pudiera tomar su arma, Atreus ya había actuado primero, disparándole una flecha al hombro con tanta fuerza que salió volando hacia la iglesia. Fue en ese momento cuando se desató el infierno. «Quédate cerca de mí, Issei». Atreus gritó y extendió la mano para agarrar al exorcista, lanzándose hacia ellos por el cuello antes de levantarlo como si no hubiera desperdiciado ni un solo golpe, golpeándole la cabeza contra el costado de la puerta cuando él e Issei intentaban cruzarla. Arrojando al exorcista inconsciente al suelo, Atreus giró su arco para desviar una bala de luz, para gran sorpresa de los exorcistas que habían aparecido en el patio, y rápidamente colocó otra flecha, usándola para derribar al enemigo que estaba en la azotea antes de que pudiera disparar de nuevo. Dos exorcistas cargaron entonces contra él e Issei desde los costados, con sus armas de luz en sus manos, listos para batirlos, pero Atreus simplemente giró y empujó a Issei hacia atrás con una mano en el pecho, haciendo que el chico perdiera el equilibrio y cayera de culo, evitando ser partido en dos por el que intentaba atacarlo. Atreus entonces esquivó la espada que iba hacia su cabeza, antes de usar el impulso de su movimiento para estrellar la extremidad superior de su arco contra la empuñadura del arma de luz del exorcista, habiendo visto suficiente Star Wars como para no pensar en probar la durabilidad de su arma contra esas armas de luz en ese momento. La fuerza de su ataque provocó que el exorcista gruñera de dolor y soltara su arma, antes de arremeter a ciegas contra Atreus con puñetazos y patadas, solo para que el joven dios los desviara con sus propios ataques, antes de levantar la rodilla y arrodillar al exorcista con fuerza en la garganta, haciéndolo volar hacia atrás con sangre fluyendo por la boca. Atreus se giró y se agachó para esquivar la ligera espada del exorcista extraviado que había intentado atacar a Issei, con una flecha que le apuntaba al pecho. Sin dudarlo un momento, Atreus soltó la cuerda de su arco y permitió que la flecha atravesara el pecho del hombre, lanzándolo al aire antes de caer muerto en las escaleras de la iglesia. Issei se quedó allí sentado, observando conmocionado y asombrado cómo Atreus abatió a 3 exorcistas más en rápida sucesión con su arco y flechas. No pretendía saber nada de arquería, pero lo que Atreus hacía con su arma era completamente diferente a todo lo que había visto antes. Disparaba cada flecha con extrema precisión y fuerza, capaz de hacer volar a los enemigos en cuanto se les clavaban en el pecho y los hombros. Estas flechas, Fred, tú fuiste quien mató, bueno, supongo que sí revisaron a su camarada, dijo Atreus simplemente, mientras lo agarraba por la cara y le estrellaba la cabeza contra el pilar de madera cercano, rompiéndolos a ambos en el proceso. Otro lo atacó por un costado, pero Atreus ni siquiera lo miró mientras lo derribaba y avanzaba hacia adelante. Issei tragó saliva con dificultad mientras se incorporaba y seguía a Atreus, quien seguía sembrando la destrucción entre ambos. Aún era nuevo en esto de las peleas, pero podía decir que Atreus era un luchador temible con solo ver cómo luchaba sin usar su arco. Solo había visto a Kiba y Koneko, los dos combatientes de cuerpo a cuerpo de su grupo, en acción contra sus enemigos, así que no lo sabía con certeza, pero incluso comparado con ellos, Atreus parecía estar a otro nivel, moviéndose más rápido que Kiba y golpeando con más fuerza que la propia Koneko. Además, la forma en que estaba golpeando a esos exorcistas errantes, era brutal pero al mismo tiempo, era increíblemente rápida y efectiva. ¿Qué demonios es sí? Un ángel caído gritó furioso mientras salía volando de la iglesia y se detuvo en el aire para flotar sobre ellos, aunque las últimas palabras se le quedaron en la garganta al ver los cuerpos tirados afuera. Era una joven rubia con coletas y ojos azules, vestida con un atuendo gótico de Lolita. Un vestido negro con volantes blancos, un gran lazo negro al frente y una joya verde incrustada en el cuello, calcetines blancos hasta el muslo y zapatos negros. Tú. Gruñó Mythel mientras miraba a Issei, que estaba solo debajo de ella. Eres ese asqueroso demonio que conocimos antes. ¿Tú hiciste esto?
Y antes de que Issei pudiera terminar de decir nada, Mitellt se vio obligada a esquivar una flecha que le apuntaba a la cabeza, desviándola por completo hacia un lado justo a tiempo para que fallara, aunque le rozó la mejilla y le hizo sangrar. Girándose con furia, el ángel caído se preparó para matar a quien se atreviera a dispararle, solo para abrir los ojos de par en par al ver a Atreus justo frente a ella con su arco retrocediendo, listo para golpearla en la cara, lo cual hizo sin dudarlo un instante. Si el golpe en sí no fue suficiente para dejarlo inconsciente, la fuerza con la que se estrelló contra el suelo sí lo fue, pues Mitellt salió volando con tanta fuerza que rocas y tierra explotaron desde el centro del impacto, obligando a Issei a cubrirse la cara con ambos brazos. Unos segundos después, el polvo se asentó y Issei pudo ver que Atreus ya estaba de pie en la puerta de la iglesia, esperando a que otro exorcista extraviado emergiera para golpearlo en la cara con la fuerza suficiente para hacerlo girar en el aire antes de caer. ¿Qué haces ahí parado?, le dijo Atreus a Issei, haciendo que el chico castaño asintiera antes de seguirlo apresuradamente al interior de la iglesia, subiendo corriendo la escalera que conducía al santuario interior. En el camino, se encontraron con otro grupo de exorcistas errantes, pero Atreus los liquidó rápidamente con sus flechas, abatiéndolos antes de que pudieran hacer nada con sus propias armas. Como el lugar ya estaba abandonado, Atreus no tuvo problema en aplastarlos contra las estatuas y adornos sucios y ya rotos que lo rodeaban. Sin embargo, en el momento en que llegaron al santuario, Atreus abrió mucho los ojos cuando escuchó un sonido mecánico giratorio y se giró instantáneamente para agarrar a Issei por el cuello y arrojarlo al pilar en el lado derecho de la habitación, mientras él mismo se lanzaba hacia la dirección opuesta y se cubría detrás de una estatua justo a tiempo para evitar ser destrozado por una lluvia de balas de luz que les disparaban desde arriba. ¡Rápido! ¡Dispara otra vez! ¡Mátalos!, gritó el ángel caído Dona Seek a su subordinado exorcista, quien desató otra ráfaga de balas de luz contra Atreus e Issei usando la ametralladora terrestre que tenía delante, obligándolos a agacharse mientras las balas atravesaban sus cubiertas como si nada. Dona Seek también les lanzó sus propias lanzas de luz, impidiendo que Atreus contara con un ángel que los derribara mientras su subordinado recargaba. Dos de estas lanzas habrían matado a Issei al quedar expuesto tras su cobertura, de no ser por Atreus, quien les disparó y los hizo desaparecer en el aire con sus flechas, para gran sorpresa de Dona Seek. «Oye, Issei». Atreus disparó una flecha al ángel caído para distraerlo cuando la ametralladora se quedó sin balas una vez más y obligó a su operador a recargar. Le gritó a Issei y le hizo rodar un objeto en el suelo, quien abrió los ojos de par en par al ver que era una granada ligera que sus enemigos llevaban consigo. «Prepárate a mi señal». «Espera, ¿qué?», preguntó el castaño, sorprendido, pero Atreus simplemente levantó el índice mientras se apoyaba contra su propia cubierta, con una flecha ya lista para la cuerda de su arco. «¿Qué se supone que haga con esto? ¿Cuándo?». Issei intentó preguntarle a Atreus, pero el chico mayor simplemente levantó otro dedo, y finalmente, el último, justo a tiempo para que el exorcista extraviado que operaba la ametralladora terminara de recargarla. «¡Ah, a la mierda!». Dicho esto, Issei abandonó su escondite y corrió a toda velocidad, lo que provocó que Dona Seek y sus subordinados centraran su atención en el demonio reencarnado, quien lanzó la granada al aire hacia ellos. Cuando el exorcista errante empezó a disparar de nuevo, Issei gritó de miedo y se escondió tras una esquina para esquivarla. Dona Seek extendió la mano e intentó agarrar la granada en el aire, viendo que el seguro seguía intacto. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, una flecha con arcos de relámpagos atravesando su eje apareció repentinamente e impactó el arma explosiva, haciéndola explotar justo en la cara del ángel caído y cegando al exorcista que estaba debajo. Mientras Dona Seek intentaba recuperar el equilibrio en el aire, Atreus saltó y le propinó una patada en la cara, lanzándolo hacia su subordinado y derribándolos a ambos. Antes de que ninguno de los dos pudiera levantarse, Atreus aterrizó frente a la ametralladora y la pateó, rompiendo sus puntos de anclaje en el suelo y estrellándola contra Dona Seek, aturdiéndolo al impactarle en la cara. Sin soltarlo, Atreus se acercó a ellos, recogió la ametralladora y la elevó en el aire como si no pesara nada antes de estrellarla contra el pecho del ángel caído.
Issei se encogió ante el sonido de las costillas rompiéndose y miró hacia arriba para ver a Atreus de pie sobre los cuerpos del ángel caído Donaseki, su subordinado inconsciente, ya preparándose para el siguiente ataque mientras revisaba la puerta que conducía a lo que Issei recordaba que era el barrio habitable de la iglesia. Tu amigo está ahí dentro, dijo Atreus después de que Issei subiera las escaleras para pararse a su lado. Además, solo queda uno de ellos. Entonces, ¿qué esperamos? Vamos a salvarla. Atreus asintió y abrió la puerta para entrar con Issei. La habitación era mucho más pequeña que el santuario exterior, pero aún así tenía espacio suficiente para bastantes personas. Asia. Gritó Issei al ver a la monja rubia, en ropa interior, encadenada a una gran cruz de metal con un gran círculo mágico en el suelo. A su lado estaba el último ángel caído, el de cabello azul, que llevaba una gabardina abierta a la altura del pecho, dejando ver sus pechos y escote. Aguanta. Voy a salvarte, dijo Issei con determinación mientras la joya verde de su Sacred Heart brillaba con fuerza. Asia le sonrió levemente mientras luchaba por mantenerse despierta. Atreus podía ver que el círculo mágico en el suelo la estaba drenando, pero no parecía estar drenando su vida, fuerza o algo por el estilo, sino más bien. ¿Tú ya derrotaste a Donaseki Mitelt? Preguntó en estado de shock el ángel caído de cabello azul, llamado Calawarna, mientras se giraba bruscamente para mirarlos con enojo. ¿Y si lo hiciéramos? Preguntó Atreus mientras levantaba su arco y le apuntaba con la flecha, lo que hizo que el ángel caído retrocediera nervioso. Tus amigos no tenían ninguna posibilidad, así que dudo que tú solo la tuvieras. Ríndete y devuélvenos a la chica. ¿Tú, qué te importa? ¿Te das cuenta de lo que hago aquí? Preguntó la mujer frustrada, señalando hacia esta chica, su Sacred Heart es. Antes de que pudiera terminar de decir eso, Atreus soltó su flecha, que salió disparada hacia adelante y atravesó el hombro de la mujer, haciéndola volar hacia atrás y aplastándola contra la pared junto a la cruz que sostenía Asia. Gritando de dolor, Calawarna intentó sacar la flecha, pero Atreus disparó otra al dorso de su mano, clavándola contra su pecho antes de disparar una tercera flecha a su otra mano, clavándola también contra la pared, inmovilizándola por completo. Eso debería bastar, dijo Atreus, sacando otra flecha de su carcaj y avanzando para clavarla en el círculo mágico bajo él, haciéndola brillar con fuerza antes de desaparecer, para sorpresa de Calawarna. Listo, ya puedes agarrar a la chica, Issei. Espera, Asia, te bajaré, dijo Issei, y corrió apresuradamente hacia su amiga para desatarla, quien le sonrió débilmente, aliviada. Issei-san, ¿cómo hiciste? Preguntó Calawarna conmocionada mientras miraba a Atreus, pues nunca había visto a nadie dispersar un hechizo con tanta facilidad como él. La sangre le emanaba de los hombros y el dorso de las manos, mientras el ángel caído luchaba por mantenerse despierto. Es fácil una vez que entiendes cómo funciona la magia. Solo tienes que acertar con las runas correctas, con el poder adecuado. Respondió Atreus con sencillez, mientras hacía girar una flecha en su mano. Aunque su visión se estaba nublando, Calawarna pudo ver la punta de su flecha brillando tenuemente. Intentabas quitarle su equipo sagrado, ¿verdad? Supongo que ese círculo mágico en el suelo lo habría extraído de ella y te lo habría transferido a través de esa runa en el pecho. Tienen una magia bastante interesante. No sabía que fuera posible. Calawarna casi se queda boquiabierta de la sorpresa. ¿Cómo lo había descubierto tan rápido? Entonces sus ojos se abrieron al darse cuenta. Fuiste tú, ¿verdad? Preguntó. Fuiste tú quien capturó a Rainare y la envió de vuelta con Azazel-sama. Supongo que arruiné todo tu plan aquí, ¿no? Atreus rió entre dientes, antes de notar un círculo mágico carmesí que aparecía en el suelo tras él. En un instante, llegó el resto del club de investigación ocultista, con Kiba y con Echo saliendo de inmediato para ayudar a Issei a derrotar a Asia. El chico, obviamente, luchaba con el hechizo que le ataba la cruz, sin tener ni idea de cómo desactivarlo. Ara, tenías razón, Buchou. Atreus-kun sí que sabe cuidarse solo. Akeno habló con una risita divertida, mirando al ángel caído clavado en la pared antes de observar todos los cuerpos que yacían afuera.
Me alegra ver que vienen a rescatarnos, pero ya terminamos aquí, dijo Atreus simplemente mientras guardaba su flecha, lo que hizo que Rías y Akeno la miraran con curiosidad. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Nada. Sigo en contra de que Issei venga a salvar a esa monja, respondió Rías simplemente encogiéndose de hombros. Sin embargo, Atreus notó su cierto alivio. Sin embargo, después de que te fueras, llamé a mi hermano, quien a su vez contactó con Azazel, el gobernador de Grigori. Al parecer, estos ángeles caídos están haciendo cosas aquí en contra de su orden, así que somos libres de hacer lo que queramos con ellos. Bueno, supongo que ya no hay nada que te impida ayudar a Issei, ¿verdad? Dijo Atreus, antes de extender la mano y agarrar a Rías antes de que pudiera seguir avanzando hacia Calahuarna, quien la miraba con miedo. ¿Qué haces? Preguntó Rías, mirando a Atreus, quien simplemente sonrió mientras la empujaba hacia su reina, quien también tenía una mirada de sorpresa en su rostro mientras miraba a Atreus. Sé lo que quieres hacer, Rías respondió Atreus simplemente. Pero como dije antes, hemos terminado. La mujer y sus camaradas han sido derrotados. Han perdido. No vale la pena matarlos. ¿Qué sugieres que hagamos con ellos entonces? Preguntó Rías, cruzando los brazos bajo el busto. La chica de cabello carmesí parecía querer discutir, pero decidió que no tenía buenas razones para contradecirla. Envíalos de vuelta con su superior. Encontrarán a un ángel caído con aspecto de caballero afuera del santuario, y a una chica rubia en el patio. Dijo, mirando a Kiba y Koneko, quienes asintieron en señal de comprensión antes de volverse hacia Rías. Deja que Azazel decida su destino. Estoy seguro de que al perdonarles la vida y devolverlos a él, tu relación con los ángeles caídos mejorará un poco. Sinceramente, no tenía ni idea de que así sería, pero decidió sugerirlo de todos modos. De acuerdo. Rías asintió, relajándose finalmente mientras asentía con la cabeza hacia Akeno y luego volvió a mirar al joven. Los derrotaste, Atreus, así que, naturalmente, tienes el poder de decidir qué hacer con ellos. Haremos lo que desees en este asunto. Genial. Atreus miró entonces a Asia, que descansaba plácidamente en los brazos de Issei, y preguntó, recordando la historia de Afrodita sobre Cleria, la antigua demonio de clase alta de Ciudad Quo y su amante. ¿Qué hay de ella? Bueno, si Issei está dispuesto a llegar tan lejos por ella, sería un crimen intentar separarlos ahora, dijo Rías encogiéndose de hombros, lo que hizo sonreír a Atreus. Hablaré con ella cuando despierte. Por ahora, déjenla descansar. Parece que lo ha estado pasando mal. Romper al final, tras confiar en Rías y sus sirvientes para que se encargaran del resto, Atreus decidió que era hora de volver a casa, desviándose de vuelta a la Academia Quo para recoger su mochila antes de emprender el camino. Ya era bastante tarde, así que su padre probablemente se preguntaba dónde estaría ahora, si ya había regresado a casa antes que él. Al acercarse a su casa, Atreus abrió los ojos ligeramente con curiosidad al ver a dos personas de pie en la puerta principal. Uno era un hombre alto, de unos 20 años, de complexión media, cabello negro, flequillo dorado y perilla negra. Vestía un abrigo largo granate con cuello en V y un cuello alto, ancho y abierto en el bajo, con dos cinturones negros alrededor de la cintura y 4 bandas negras en cada brazo, 2 en las muñecas y las otras 2 cerca del codo. Además, calzaba zapatos marrones. La otra persona tenía la apariencia de un hombre de mediana edad, de aspecto rudo, con cabello negro, barba juego y cuerpo musculoso. Vestía una camisa verde oscuro y pantalones del mismo color, bajo una capa larga que le rodeaba los hombros y le llegaba hasta las rodillas. A diferencia de su compañero, que parecía relajado, el hombre poseía un aire fuerte y guerrero, que le recordaba a Atreus a un guerrero experimentado como su padre. Y por alguna razón desconocida, el hombre le resultó extrañamente familiar. «Hola, ¿en qué puedo ayudarles?», preguntó Atreus, decidiendo ser cortés al acercarse a los dos hombres. «Esta es mi casa, lo siento», continuó, señalando con la mano la casa que tenían detrás. «Ah, ¿en serio?», preguntó el hombre de pelo rubio oscuro, sonriendo ampliamente mientras miraba a Atreus, mientras su compañero lo observaba.
Entonces debes ser de quien hemos oído hablar, bueno, de cierta diosa del amor. En serio, esa mujer apareció un día y volvió locos a los chicos. Creo que nunca nos habíamos quedado sin pañuelos. El hombre rió con humor, pero Atreus decidió ignorarlo. Entonces debes ser Azazel. No pareces sorprendido, chico. Bueno, eres el único que podría aparecer en mi casa después de que ayudé a un joven demonio a salvar a su amigo de un grupo de ángeles caídos, así que sí, no me sorprende, dijo Atreus encogiéndose de hombros mientras pasaba junto a los dos para pararse frente a su casa. Aunque no sé quién es el otro tipo. Oh, este tipo de aspecto rudo es Baraquiel. También es un líder de los ángeles caídos, como yo. Azazel lo presentó, y el hombre asintió con la cabeza a Atreus. Así que, a pesar de parecer dispuesto a luchar, el hombre se mostró educado. Mucho gusto, Atreus, estamos aquí esta noche para, sé por qué estás aquí, interrumpió Atreus, interrumpiéndolo antes de que pudiera terminar. También sé por qué no llamaste a Calawarna y a su pequeño grupo, ni mandaste a alguien a rescatarlos por la fuerza, a pesar de que ya te envié a Rainare y te advertí de lo que estaban haciendo. Querías ver cómo iba a manejarlos y descubrir quién soy, ¿verdad? Azazel rió entre dientes, asintiendo, pero era más para sí mismo que para responderle a Atreus. El chico era astuto, demasiado astuto para alguien de su edad. ¿Cómo te diste cuenta de eso? No me pareces del tipo responsable, dijo Atreus, lo que provocó que Azazel lo mirara con cierta sorpresa mientras Baraquiel soltaba una risita. Pero sigues siendo el líder de tu pueblo. Has vivido una vida muy larga y luchado en una guerra que duró casi lo mismo, así que, por supuesto, sería natural para mí asumir que hay razones detrás de tus acciones. A menos, claro, que te dé demasiado crédito. ¡Ja! ¡Qué listo eres, muchacho! Azazel rió y extendió la mano para palmear el hombro de Atreus, pero el joven dios simplemente la apartó. ¿Podemos entrar? Hay algunas cosas que nos gustaría hablar y no. Oh, vamos. ¿No crees que es de mala educación dejarnos aquí afuera hablando en el frío de la noche? No. Arg, Azazel sudó una gota, mirando a Atreus, quien lo miraba fijamente con una expresión firme. Bueno, si deseas, enfriar. En ese instante, Azazel y Baraquiel se giraron al instante al sentir un escalofrío que les recorrió la espalda, y se encontraron frente a la imponente figura de un hombre alto y musculoso, cuya imponente apariencia y abrumadora presencia bastaron para hacerlos retroceder alarmados. Su barba, larga pero bien recortada, ocultaba su expresión facial, pero la luz de la calle cercana iluminaba un lado de su rostro y les permitió ver su agudo ojo izquierdo, que los miraba fijamente mientras permanecía allí de pie y amenazante. Ah, bienvenido de nuevo, padre. Atreus saludó a su padre con sencillez, haciendo que Kratos gruñera un poco antes de asentir con la cabeza a su hijo. Sin embargo, su mirada no se apartó ni un milisegundo de los dos hombres que se interponían entre él y Atreus, y eso era lo que los preocupaba, porque era como si cualquier movimiento repentino los hiciera agarrarlos del cuello y partirlos como una ramita. A juzgar por los músculos titánicos de sus brazos y pecho, que se tensaban contra su enorme camisa, 4 veces la talla XL, ambos ángeles caídos presentían que no necesitaría todos sus brazos para eso, solo sus manos serían suficientes. ¡Qué padre tan aterrador! ¡Oh, guau! ¿Es tu padre? Azazel, que recuperó la compostura y el coraje, decidió saludar al hombre con su habitual tono desenfadado, extendiendo la mano. Baraquiel, mientras tanto, intentaba mantener una actitud firme, pero también sudaba la gota gorda. Mucho gusto. Mi nombre es... Deja, nuestro, hogar. 3 simples palabras. Una frase sencilla, pero no era una petición y fue una orden. Comprensible. Que tenga una buena noche, buen señor. Dijo Azazel, con la boca en piloto automático. Él y Baraquiel intentaron irse, pero casi tropezaron al intentar evitar a Kratos, quien permaneció completamente inmóvil y no hizo ningún esfuerzo desde su posición. Es un placer conocerlo, joven. Nos vemos pronto. Sí, mejor no, dijo Atreus simplemente antes de que ambos desaparecieran en la noche, despegando con sus alas apareciendo tras sus espaldas.
Kratos entonces preguntó, acercándose a su hijo para abrir la puerta de su casa. ¿Qué son? Ángeles caídos, padre. Atreus respondió a la pregunta de su padre, haciendo que el hombre asintiera antes de entrar a la casa con él, dejando los zapatos en el umbral antes de que el antiguo dios de la guerra entrara en la sala. Atreus intentó seguirlo, pero Kratos habló antes de que pudiera hacerlo. Agarra la cabeza, muchacho. Sí, señor. Sabiendo perfectamente a quién se refería, Atreus entró en la cocina y recogió a Mimir después de que ambos intercambiaran un breve saludo. Llevaba al hombre más inteligente del mundo a la cocina, donde Kratos ya se había sentado en el sofá, sosteniendo en la mano la botella de néctar que Afrodita le había regalado a Atreus hacía unos días. Por fin vamos a beber eso, padre. Sí, lo somos, dijo Kratos, mientras tomaba 2 copas de la mesa y las llenaba con el licor de la botella, una para él y otra para su hijo. Atreus, quien dejó a Mimir en la mesa junto a ellos, se sentó en el sofá frente a su padre y tomó su taza cuando éste se la ofreció. El olor seguía tan fuerte como lo recordaba. Conteniendo la respiración, Atreus se llevó la copa a los labios y bebió al mismo tiempo que su padre. Para su sorpresa, la bebida no sabía a alcohol en absoluto. De hecho, si pudiera describirla, sabía a una mezcla perfecta de hidromiel y su jugo de fruta favorito, el que su madre solía prepararle siempre cuando aún vivía. ¡Guau, qué rico! ¿Me sirves más? Atreus sonrió mientras miraba la taza vacía en su mano, antes de pedírsela a su padre, quien se la volvió a llenar. Sí, el néctar sabe a lo que guste a quienes lo beben. Es la bebida de los dioses, después de todo. Mimir habló con una leve sonrisa. A juzgar por su expresión, Atreus no dudaba de que Mimir ya lo había probado antes, y probablemente no lo había notado. Entonces, ¿a qué te sabe, padre? Atreo miró entonces a su padre y le preguntó, ¿a vino de Lemnia? Sí. Asintiendo, Kratos dejó la botella después de rellenarla y miró a su hijo mientras decía, Atreus, ¿tienes algo que decirme? Bueno, ¿por dónde empiezo? Preguntó el joven dios, volviéndose hacia Mimir y viendo que la cabeza también lo miraba expectante. Todo empezó cuando salvé a este chico de la escuela de ser asesinado por su novia, o exnovia y fin del capítulo 5. Capítulo 6 Circe-sama, Rías Ohou-sama ha llegado. Grayfia Lucifuge informó obedientemente a su amo mientras entraba en su oficina y bajaba la cabeza hacia él. Incluso para el estándar del diablo, Grayfia era una mujer increíblemente hermosa y voluptuosa, de 20 y pocos años, con hermosos ojos rojos y una impresionante melena plateada que le llegaba hasta la espalda, con una larga trenza a cada lado y pequeños lazos azules en las puntas, mientras que el resto estaba suelto y terminaba en 2 trenzas. Como sirvienta principal de la casa de los demonios Gremor y asistente personal del mismísimo Circe Lucifer, Grayfia vestía un traje de sirvienta francesa azul y blanco ajustado, con mangas largas y una diadema blanca. Además, Grayfia lucía maquillaje ligero con lápiz labial rojo como accesorio cosmético, lo que realzaba aún más su belleza. Ah, déjala pasar, Grayfia, dijo Circe, asintiendo con la cabeza a su asistente, quien a su vez bajó la mirada antes de salir de la habitación para ir a buscar a Rías. Grayfia no tardó mucho en regresar, entrando de nuevo en la habitación con Rías siguiéndola de cerca, vestida con su uniforme escolar habitual, aunque ese día no tenía clases. Disculpe la tardanza, Oni-sama. Rías le habló a su hermano mientras Grayfia cerraba la puerta tras ellos, antes de que ambos caminaran hacia Circe, quien, al igual que Rías, tenía ojos azules y cabello carmesí, herencia de su padre. No te preocupes, Rías. Llegaste justo a tiempo. Circe le sonrió cálidamente a su hermana antes de señalar con la mano el lugar junto a él en el sofá. Toma asiento. Sí, Oni-sama. Rías asintió e hizo lo que le dijeron. Se sentó junto a su hermano mayor mientras Grayfia se acercaba a la mesa, preparándose para preparar un círculo mágico de comunicación. ¿Dónde está Serafal-sama? Creí que habías dicho que ella también estaría aquí. La heredera de cabello carmesí preguntó con curiosidad mientras miraba a su alrededor, esperando que el efervescente Mao Leviatán saliera de su escondite y se lanzara sobre ella.
Conociendo a Serafal desde la infancia, sabía muy bien que podría ser algo que el Mao de los asuntos exteriores, aunque a veces podía ser muy serio, haría para sorprenderla. Estuvo aquí, pero surgió un asunto más importante, así que tuvo que irse temprano. Rías asintió, entendiendo, mientras Sirsex respondía a su pregunta sobre la ausencia de Serafal. Me recordó que me asegurara de que no le revelaras información crucial a Azazel. Solo aceptamos esta reunión con él porque afirmó tener información interesante que darnos a cambio de perdonar a sus subordinados, así que es mejor que no hagamos lo mismo. No te preocupes, Oni-sama. No lo haré. Rías negó con la cabeza y dijo con firmeza, lo que hizo que Sirsex sonriera y asintiera con la cabeza a su querida hermana antes de mirar a Graifia, quien había terminado de preparar el círculo mágico de comunicación y lo había activado. Pronto, la figura holográfica del hombre antes mencionado apareció ante ellos. Y yo que pensaba que no ibas a devolverme la llamada, Sirsex. Después de todo, aún tenemos mucho que discutir. El líder del ángel caído, Azazel, saludó a Sirsex con una leve sonrisa antes de dirigirle la mirada a Rías y decirle. Y tú debes ser Rías Gremori. Encantada de conocerte. He oído hablar muy bien de ti, jovencita. Qué desafortunado, gobernador. Graifia tosió suavemente en su mano al oír eso, a pesar de que la heredera de cabello carmesí había intentado expresarlo con un tono neutral. Era obvio que la criada percibió el desagrado en la voz de Rías al dirigirse al líder del ángel caído, quien también podía hacerlo, pero simplemente rió con humor. Debió ser bastante desagradable para ti limpiar el desastre que causaron mis subordinados, y por eso, creo que te debo una disculpa. Rías simplemente se cruzó de brazos y se burló en voz baja, porque Azazel no parecía arrepentido en absoluto. Por cierto, gracias por devolvérmelos en lugar de matarlos allí. Ahórrame la molestia de tener que recordarles a algunos de los presentes que esto no es la declaración de otra gran guerra ni nada por el estilo. Es lo mejor. Sin embargo, no puedo atribuirme la decisión que no tomé. Rías respondió al gobernador con naturalidad, lo que hizo que Azazel arqueara una ceja con asombro. Junto a Rías, Sirsex también tenía una mirada similar, pero la joven de cabello carmesí presentía que ambos ya habían predicho lo que les diría a continuación. Fue Atreus quien me dijo que era mejor que los devolviera a ustedes en lugar de acabar con ellos allí, y como él fue quien los derrotó, decidí honrar su deseo. Me alegra que haya resultado tal como él quería. Vaya. Así que era él de verdad, dijo Azazel, frotándose la barbilla con una sonrisa cómplice. Bueno, desde luego parecía alguien capaz de tomar una decisión así. ¿Cómo lo sabes exactamente?, preguntó Rías sin poder evitarlo, antes de abrir mucho los ojos al darse cuenta. ¿Lo conociste? Azazel, y oye, no me culpes por sentir demasiada curiosidad por este misterioso joven nuestro. Azazel levantó las manos en defensa e interrumpió a Sirsex antes de que pudiera terminar, pero eso no impidió que Rías lo fulminara con la mirada. Los demás ángeles caídos eran una cosa, pero presentarse en Kuo, su territorio compartido con Sona, era algo completamente distinto. Una figura de su posición no podía ir y venir a su antojo sin que nadie lo supiera. No después de que me enviara a uno de mis ángeles caídos con una clara advertencia de que si no podía controlar a mis propios subordinados, él lo haría por mí. Sin ánimo de ofender, gobernador, pero yo haría lo mismo si fuera él, dijo Rías poniendo los ojos en blanco. No fue la advertencia en sí ni el hecho de que me enviara a uno de mis subordinados atado lo que me llamó la atención, no. Azazel negó con la cabeza y dijo con una risita divertida. Fue su mensajero, quien me entregó tanto su advertencia como a Rainaré, quien me hizo querer ver a este joven en persona y descubrir quién era en realidad. ¿Quién es entonces, Azazel? Afrodita. Aunque Sirsex sospechaba que no sería alguien que esperara con la expectación que había generado el gobernador de Grigori, el Mao de cabello carmesí abrió mucho los ojos, claramente sorprendido por la respuesta de Azazel. A su lado, Graifia también tenía una expresión similar, tras haber perdido su calma casi al oír el nombre que salió de la boca del gobernador. Afrodita, ¿te refieres a la diosa del amor, Afrodita? Preguntó Rías, jadeando de asombro.
Sí, la mujer más hermosa y deseable de todos los reinos, la diosa griega del amor y la belleza en persona. Azazel asintió, recordando lo sucedido y continuó con una risita divertida. Créanme cuando les dije que me quedé aún más sorprendido que ustedes cuando apareció en mi puerta ese día para entregar el mensaje de Atreus. Incluso las chicas se desmayaron al verla sonreír, y ni me hablen de los chicos. Creo que algunos se volvieron locos cuando ella simplemente les saludó con la mano. En fin, dijiste que se llamaba Atreo, ¿verdad? Mientras Rías asentía al gobernador, confirmando su pregunta, Azazel continuó, señalando con una sonrisa cómplice. Atreo es un nombre de origen griego. Afrodita es la diosa griega del amor. ¿Coincidencia? Creo que no. ¿Entonces dices que podría estar emparentado con los dioses griegos? Preguntó Circex. Considerando que en los últimos años habían surgido cada vez más descendientes de los dioses griegos y sus hijos, los héroes de la era antigua, Circex no se sorprendería en absoluto si el nuevo amigo de Rías resultara ser uno de ellos. Es una posibilidad. Hoy en día no se puede descartar nada. Azazel asintió antes de continuar. Aún así, probablemente no conocía a las tres facciones lo suficiente como para saber dónde estaba mi base de operaciones, así que le pidió a Afrodita que lo hiciera por él. Después de conocerlo y verme ser leído como un libro abierto, dudo que el chico solo estuviera presumiendo. Aunque yo lo haría si fuera él. Continuó de repente el gobernador antes de que Circex o Rías pudieran decirle algo, luciendo algo incómodo mientras decía, ten cuidado con su padre. ¿Por qué? ¿Qué hay de él? Rías no pudo evitar preguntar. Había encargado a Keno que investigara sobre Atreus, así que también sabía bastante sobre su padre. Aunque no lo había visto ni conocido, no le cabía duda de que también era alguien muy poderoso. Preferiría no hablar de eso, pero sí, creo que ya les he contado suficiente por hoy, dijo Azazel con prisa. Desde el punto de vista de los demonios, parecía que intentaba terminar la conversación rápidamente para que no pudieran seguir adelante y preguntarle sobre el padre de Atreus. Bueno, si es posible, los veo luego. Saluden a Serafal de mi parte y haré todo lo posible por mantener a mis ángeles caídos fuera de su pueblo. Adiós. Y con eso, la llamada terminó, con la imagen holográfica de Azazel desapareciendo. ¿Qué acaba de pasar? Preguntó Rías, mirando a su hermano y luego a Graifia, quien parecía tan confundida como ella. Rías, ¿cuánto sabes del padre de Atreus? Preguntó Circex a su hermana, con un tono más serio que antes. Dudaba que Rías pudiera hacer lo mismo, pero podía ver que Azazel no solo parecía avergonzado, sino también nervioso. Poca gente podría hacerle eso al gobernador del Ángel Caído, normalmente tranquilo y algo demente, tras haberlo conocido una vez y haberlo conocido a pesar de la tensa relación entre los demonios y los ángeles caídos, quienes habitaban juntos el inframundo. Le preocupaba que alguien así viviera en el mismo pueblo que su hermana. El padre de Atreus es guardia de seguridad y trabaja para un equipo de construcción local de pueblo Quo, Oni y Sama. Se llama Kevin. Circex arqueó una ceja al oír eso, pero Rías continuó rápidamente antes de que pudiera preguntar. Sí, lo sé. Probablemente sea un nombre falso. Aún así, Atreus me dijo que su padre era un hombre muy serio y que fue él quien le enseñó todo lo que sabía. Ya veo. Circex asintió, entendiendo. Era bastante información, pero al mismo tiempo, no les bastaba para saber más sobre Atreo y su padre, quiénes eran y qué relación tenían con los dioses griegos. Oni y Sanma, me vino a la mente algo cuando Azazel afirmó que Atreus estaba emparentado con los dioses griegos, pero no quería decírselo, dijo Rías, lo que hizo que Circex y Graifia la miraran con asombro. No creo que sea solo Grecia. Atreus tiene tatuajes de palabras escritas en antiguas runas de Northumbria aquí y aquí. Al decir eso, la chica de cabello carmesí señaló con el dedo un costado de su cuello y luego sus brazos. Cada palabra tiene un significado diferente. Una es mente firme y otra es brazo hábil. ¿Una referencia a su habilidad con el arco? Creo que sí, Oni y Sama.
Rías asintió, tras haberle contado a su hermano cómo Atreus había derrotado al grupo de ángeles caídos y exorcistas errantes para ayudar a Ace a rescatar a Ace hacía unos días. Aunque no había estado presente, Rías tuvo que admitir que la forma en que manejaba el arco y las flechas, según le contó Issei, era sencillamente asombrosa. ¿Crees que también está emparentado con los dioses nórdicos, Oni y Sanma? Concluyó la joven de cabello carmesí. Fue por ellos que, antes de que Azazel les hablara de Afrodita, estaba casi segura de que Atreus podría estar emparentado con los dioses nórdicos, aunque su nombre indicara lo contrario. Incluso después de hacerse amigo suyo durante casi 2 meses, parecía que Atreus todavía estaba lleno de misterios. Como dijo Azazel, no podemos descartar ninguna posibilidad últimamente. Circe respondió encogiéndose de hombros, lo que hizo que Rías asintiera en señal de comprensión antes de continuar. Por ahora, deberías seguir comportándote con normalidad cerca de Atreus. Por como me lo has descrito, coincido en que no parece una mala persona. Sin embargo, tú y tu familia deberán tener mucho cuidado. Aún hay mucho que desconocemos de él, pero al mismo tiempo, no es prudente convertir en enemigo a alguien conectado con fuerzas tan poderosas como los propios dioses, por no hablar de su padre. Si ese hombre puede hacer que Azazel actúe de forma tan incómoda, tengo el presentimiento de que es mucho más que un simple Kevin. No tienes que preocuparte, Oni-sama. Sé qué hacer, respondió Rías a su hermano, asintiendo con una sonrisa. A menos que Atreus la hubiera estado engañando a ella y a todos haciéndoles creer que era una persona agradable y simpática, no tenía motivos para dejar de ser su amiga. Sin contar a Kiva, quien era su sirviente, era el primer chico que no le parecía raro y con el que se sentía cómoda. No iba a permitir que sus dudas sobre él y sobre quién era realmente interfirieran en su amistad. Está bien, si no tienes nada que decirme, puedes irte ya, dijo Circe. Esta noche llevarás a tus nuevos sirvientes al bosque familiar para encontrarles sus familiares, ¿no? Sí, Oni-sama. Ría sonrió, levantándose de su asiento y sonriendo a su hermano. Entonces me despido. Cuídate, Oni-sama. Graifía. Añadió, sonriéndole a la criada de cabello plateado, que tenía una pequeña sonrisa en su rostro mientras bajaba la cabeza hacia ella, antes de caminar hacia la puerta de la oficina de su hermano. Ojo-sama. Hay algo más, dijo Graifía de repente antes de que Rías pudiera salir de la habitación. Tu madre, quería que te dijera que llamaras lo antes posible esta semana. Quería hablar contigo sobre tu compromiso. Lo sé. No tienes que contármelo, Graifía, respondió Ría sin emoción alguna mientras ponía la mano en el pomo y abría la puerta para salir de la habitación, sin querer saber más. Tras ella, Circe solo pudo suspirar. Al despedirse del castillo de Lilith, Rías intentó no pensar en su compromiso, distrayéndose pensando en sus sirvientes. Rías había tenido la suerte de tener 2 nuevos sirvientes increíbles en tan poco tiempo, y planeaba consentirlos como había consentido a Koneko, Kiba y Akeno. Darles la oportunidad de encontrar familiares increíbles sería sin duda un buen primer paso. Entonces su pensamiento se dirigió a Atreo y no pudo evitar preguntarse qué estaría haciendo en ese momento. ¿Estaba con Afrodita en ese momento? ¿Haciéndole travesuras? Rías se sonrojó al pensar en todas las posibilidades. Había leído, oído y aprendido muchas historias sobre Afrodita, así que sabía muy bien que la diosa del amor y la lujuria no era solo un título. No sabía si a Atreus le gustaba ese tipo de mujer, pero no dudaba de que Afrodita lo apreciaba lo suficiente como para hacer cosas por él. Los dioses nunca hacían nada gratis, y cualquier hombre, incluso mujer, en este mundo se sentiría bendecido de poder pasar su tiempo con alguien como ella. ¿O estaba entrenando en ese momento? Alguien como él debía haber entrenado mucho para ser tan bueno con el arco y tan fuerte como Issei afirmaba. No sería una sorpresa para Rías que estuviera practicando arquería, o incluso entrenando contra su padre, el hombre que, según él, le había enseñado todo lo que sabía, para volverse aún más fuerte. Como uno de los pocos demonios de sangre pura de esta generación que se entrenaba a sí mismo y a sus sirvientes, Rías conocía muy bien la importancia del entrenamiento. Atreus probablemente entrenaba a diario para mantener sus habilidades al día.
Sí, probablemente sea eso. Atreus debía estar entrenando en ese momento. Ria se convenció con éxito, mientras se esforzaba por no imaginar a Afrodita y Atreus juntos en la cama como en un manga ecchi que había leído antes. Romperá, parece que he vuelto a ganar, caballeros. Atreus sintió el impulso de golpearse la cabeza con la mano, y abrió los ojos de par en par, sorprendido, cuando Afrodita colocó las cartas en sus manos sobre la mesa, frente a ellos, y les mostró a él y a los hermanos Hulda que, efectivamente, los había vencido en otra ronda de cartas. ¿Qué, hiciste trampa?, acusó Brock, con un tono aún más molesto de lo habitual, mientras Sindri se rascaba la cabeza confundido, intentando entender por qué Afrodita, la diosa del amor entre todos, había logrado vencerlos a los tres de nuevo, ganando aún más de su apuesta. Disculpa, enano. ¿Crees que una diosa necesitaría hacer trampa para ganarte en este tipo de juegos?, preguntó Afrodita, pero no pareció ofenderse en absoluto al extenderle las manos para llevarse todo el dinero de la apuesta, 4 dracmas de oro, a su lado de la mesa. Brock se limitó a refunfuñar en voz alta y lo desestimó con un gesto de la mano mientras Sindri recogía las cartas y comenzaba a barajarlas para poder distribuirlas, ya que era su turno. No, en serio, ¿cómo eres tan bueno en estos juegos?, preguntó Atreus mientras Sindri le daba sus cartas. Solo había jugado unas pocas partidas con Kiba Issei en el club de investigación oculta, pero Atreus sabía que dominaba lo básico y había ideado algunas buenas estrategias. Pero por mucho que lo intentara, no podía vencer a Afrodita, quien siempre mostraba nuevos trucos. Es un secreto. Afrodita le guiñó un ojo, y Atreus solo pudo poner los ojos en blanco. Aunque presentía que probablemente no era nada serio. Probablemente solo estaba bromeando con él, otra vez. Mientras Sindri les daba a Afrodita y Brock sus cartas para otra partida, Atreus se tomó un momento para observar a la gente que caminaba por la calle frente a la tienda. Habían ido a Olimpia ese día para ver a Brock y Sindri, quienes querían que regresara unos días después de comprar su arco para conocer su opinión y realizarle algunas revisiones de mantenimiento, ya que querían que siempre estuviera en perfectas condiciones. Al parecer, el hermano Hulda era un anuncio comercial de sus armas por sugerencia de Afrodita, así que necesitaban todas las buenas opiniones posibles de sus clientes. Por supuesto, Atreus no podía arriesgarse a llamar la atención y terminar exponiendo su verdadera identidad, especialmente a los demás dioses del Olimpo, así que les pidió que lo mantuvieran anónimo, lo cual hicieron sin problema. No obstante, Atreus les había dado su opinión, diciéndoles que el arco Yggdrasil era uno de los mejores que jamás había empuñado. Afrodita también había dado la suya, tras haber comprado una simple daga para ayudar a Brock y Sindri con sus problemas financieros, pero Atreus dudaba mucho que sus palabras significaran algo, pues nunca había sido reconocida como una luchadora entre los dioses griegos, a pesar de que su poder sobre el amor era uno de los más peligrosos y letales. Aún así, Atreus pensó que era muy amable de su parte haber decidido apoyar a Brock y Sindri. Bien, ¿listos para perder más dinero, caballeros?, preguntó Afrodita, devolviendo la atención de Atreus al juego. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, Atreus y los dos enanos oyeron un tono de llamada de Afrodita y se giraron para mirarla mientras ella sacaba un celular del bolsillo, observando los detalles del mensaje en la pantalla por un segundo antes de decir: bueno, lo siento, chicos, pero parece que tengo que contestar esta llamada. Podemos esperar, dijo Atreus encogiéndose de hombros, pero Afrodita simplemente negó con la cabeza antes de decir: no, ustedes tres sigan jugando. Una subordinada mía acaba de regresar, así que probablemente debería ir a verla. No se preocupen, no tardaré mucho, explicó la diosa del amor, señalando el teléfono que llevaba en la mano y articulando las palabras deberes divinos antes de salir del taller de Brock y Sindri y regresar a su palacio, dejando a Atreus con los hermanos Hulda. Bueno, supongo que seremos solo nosotros tres, dijo Brock, sonriendo con sorna ante la posibilidad de recuperar algo de dinero de su hermano y Atreus. Mientras él y Sindri empezaban a jugar con Atreus, el enano de piel azul decidió entablar conversación con el joven, preguntándole algo que le había estado rondando la cabeza. Chico, la señora me ha dicho que tu padre no quería que deambularas por esta ciudad, así que deben ser discretos cada vez que te traiga.
¿Sabe que estás aquí hoy? La próxima vez podemos ir a tu casa a revisar el arco si nos das tu dirección, señaló Sindri. Eres nuestro VIP, así que es lo mínimo que podemos hacer por ti. Por un precio extra, claro. Añadió Brock con una risita oscura y humorística, lo que provocó que Atreus sintiera ganas de darse una palmada en la cabeza. Claro, porque se sorprendió siquiera. Está bien, no tienen que preocuparse. Y sí, mi padre sabe que hoy estoy en el Olimpo, comenzó Atreus, recordando la conversación que había tenido con su padre hacía unos días. Antes de que pudiera continuar, la puerta del taller de Brock y Sindri se abrió y los tres esperaban ver a Afrodita entrar. Sin embargo, quien entró no era la rubia diosa del amor, sino una chica increíblemente hermosa de unos 12 o 13 años, con una larga melena castaña recogida en una trenza y brillantes ojos amarillo plateado, que brillaban como una luna llena en una fría noche de invierno. Su atuendo era bastante sencillo. Una túnica plateada, mallas negras y botas deportivas negras a juego. Estamos de vacaciones, chaval, y hoy no vendemos dulces. Vuelve, Lai. Gritó Brock, pero fue silenciado de inmediato por un golpe en la nuca de su hermano Sindri, quien tenía una expresión de desconcierto en el rostro al parecer haberla reconocido. ¿Qué? Preguntó el enano de piel azul con fastidio, antes de volverse hacia la chica y observarla más de cerca. Al cabo de un segundo, jadeó, casi cayéndose de la silla. Atreo, mientras tanto, solo bebió un sorbo de hidromiel, preguntándose si la chica sería algo importante. Al fin y al cabo, estaba en el Olimpo, el mundo natal de los dioses griegos. Ustedes dos son Brock y Sindri, los hermanos Hulda, supongo. Preguntó la chica con tono tranquilo y sereno mientras Brock y Sindri se levantaban de sus asientos. La cuerda de mi arco se rompió el otro día, así que busco a alguien que pueda arreglármela. ¿Pueden hacerlo? ¿Tu arco? ¿Te refieres ahí? Sí, este arco. La chica asintió y extendió la mano. En un destello brillante de luz plateada, un arco plateado apareció en su palma, provocando que los hermanos Hulda abrieran los ojos de par en par, conmocionados y asombrados, los mismos sentimientos que Atreus. Aunque no era por cómo lo había hecho parecer, sino porque era el arco más hermoso que había visto en su vida, y parecía brillar tenuemente del mismo color que sus ojos, incluso a la luz del día. Entonces, ¿podéis hacerlo vosotros dos? Preguntó de nuevo, y aunque el arco parecía no tener cuerda, Atreus dudaba que tuviera una normal. Sí, sí podemos. Sindri asintió y extendió las manos hacia el arco que ella le ofrecía. Apretándolo con fuerza, lo levantó mientras él y su hermano se maravillaban al verlo. ¡Guau! Es una obra maestra. Tan limpio. Dijeron los dos enanos casi al mismo tiempo, mirándose el uno al otro antes de volverse a mirar el arco. Sí, siempre mantengo mi arco en buen estado. Deberían ponerse a trabajar. La chica asintió mientras seguía a los hermanos Hulda hacia su taller, quienes llevaban su arco con mucho cuidado. Echó un vistazo a Atreus y a la mesa llena de cartas que tenía delante al pasar junto a él, antes de darse la vuelta y detenerse en el mostrador de Brock. Mientras los dos hermanos comenzaron a trabajar en el arco, la niña miró hacia un lado y notó el arco al otro lado de la mesa, que había sido dejado allí cuando Brock y Sindri decidieron tomar un descanso del trabajo e invitar a Atreus a jugar una partida de cartas con ellos. Caminando hacia ese lado de la mesa, la chica recogió el arco, como si estuviera probando su peso. Tras un segundo, lo giró y lo sostuvo verticalmente antes de extender la otra mano para tensar la cuerda, haciéndolo con naturalidad. Este arco es muy bueno. Está muy bien equilibrado, elogió la chica, observando el arco en sus manos por un segundo antes de volverse hacia Brock y Sindri. ¿Cuánto cuesta? Ese arco es mío, dijo Atreus antes de que Brock y Sindri pudieran decirle nada, lo que hizo que la chica finalmente girara la cabeza para mirarlo directamente. Dime el precio. Lo compro. Dijo la chica con firmeza mientras Atreus se levantaba de la silla y se acercaba para pararse frente a ella. La diferencia de altura era evidente, pues Atreus la superaba por completo, pero ella no flaqueó ni un instante.
Ya no está a la venta, y que esté aquí con Broquisindri no significa que también sea herrero ni armero, le respondió Atreus con sencillez, antes de señalar con la cabeza el arco en el que Broquisindri seguían trabajando. ¿No tienes ya un arco buenísimo? ¿Para qué necesitas otro? Uno de mis cazadores sí que necesita un arco tan bueno como este, respondió la chica de cabello castaño rojizo, lo que hizo que Atreus arqueara una ceja, antes de abrir los ojos de par en par al darse cuenta. ¿Cuántas niñas en el mundo tenían ojos del mismo color y tan brillantes como la luna? ¿Cuántos de ellos tenían un grupo de cazadores que la seguían y usaban un arco como su arma característica? O debería decir arma divina, una posesión divina. Eres la diosa Artemisa, afirmó Atreo, sin creérselo ni siquiera después de haberlo dicho él mismo. Sabía que nunca juzgaría un libro por su portada, y las apariencias engañan, pero ¿por qué la diosa olímpica de la casa y la luna era una niña? ¿Y tú no estás de rodillas, muchacho?, respondió Artemisa con indiferencia, cruzando los brazos sobre el pecho, aunque no parecía que le estuviera ordenando que se inclinara. Aun sabiendo que soy la diosa Artemisa, ¿no me vas a vender este arco? Bueno, sí, que seas una diosa no significa que tenga que vender mi arco. Tengo que encontrar una mejor razón. Razonó Atreo mientras Artemisa miraba a su alrededor. Amaba demasiado su nuevo arco como para venderlo por dinero. Sin mencionar que a Afrodita le costó una fortuna comprárselo, ya que la madera de Yggdrasil no era fácil de recuperar. Planeaba devolvérselo cuando hubiera ahorrado suficiente dinero, aunque ella le hubiera dicho que no era necesario. Hay un sistema de cambio de divisas, con un tipo de cambio bastante bueno para el dinero mortal, así que planeaba buscar un trabajo a tiempo parcial después de la escuela para ganar algo de dinero. Lo último que quería era que Afrodita usara el arco Yggdrasil como excusa para obligarlo a acostarse con ella otra vez. ¿Qué tal si hacemos un pequeño reto? Comenzó la diosa de la casa mientras se acercaba a la mesa y recogía las cartas que habían dejado. Barajando la baraja, Artemisa se giró hacia la mesa y continuó con una pequeña sonrisa. Lanzaré estas cartas al aire, y tú intentarás dispararles antes de que toquen el suelo. Si fallas una carta, me venderás tu arco. Lo compraré al precio que quieras. ¿Qué te parece? ¿Recibiré algo a cambio si logro golpearlos a todos? Bueno, si puedes demostrarme que un arco tan bueno no se desperdiciará en tus manos, te daré mi bendición. Tu carcaj siempre estará lleno de flechas y nunca más tendrás que preocuparte por quedarte sin munición. Atreus tuvo que admitir que no sonaba nada mal. Le ahorraría mucho dinero, porque, aunque aún no se había quedado sin flechas, tendría que reabastecerlas con Broquisindri, quienes jamás harían nada gratis, ni siquiera después de haberles hecho un gran favor. Pero claro, quizá no lo necesitara en absoluto. Al final, no tenía motivos para aceptar el desafío de Artemisa. Tendría que seguir negándose hasta que Broquisindri terminaran de arreglar su arco, y entonces ella se marcharía. Era muy improbable que volvieran a encontrarse pronto. Sigo esperando, dijo Artemisa, moviendo una carta de arriba a abajo en su mano usando solo sus dedos índice y medio. Bueno, desde luego que me vendría bien un carcaj infinito, pero hay otra cosa que quiero de ti, comenzó Atreus, haciendo que Artemisa enarcara una ceja con asombro. Sin embargo, no dijo nada y le permitió continuar. Si gano, quiero que patrocines a Broquisindri. Cómprales arcos para tus cazadores y comenta sus servicios y armas. Están haciendo una campaña publicitaria aquí en el Olimpo, y les vendrían muy bien los comentarios de alguien como tú. Artemisa era la diosa de la casa, y según las historias que había aprendido de la mitología griega, de Mimir e incluso de su padre, era una de las mejores guerreras del Olimpo. Su habilidad con el arco y la flecha era insuperable, rivalizando incluso con la de Sky, una Jotun cuyas habilidades de caza superaban incluso a las de los dioses de su reino. Si alguien como ella elogiaba los servicios de Broquisindri, seguramente la gente empezaría a recurrir a ellos en busca de nuevas armas. Kakid, no tienes que y está bien, Brock. El joven dios sonrió, levantando el pulgar hacia los dos enanos que estaban detrás del taller antes de coger su arco, haciendo aparecer el carcaj en su espalda. Mientras me des un descuento la próxima vez que compre algo aquí, me parece bien. Además, no es que vaya a perder, ¿sabes?
¡Qué arrogante eres! Preguntó Artemis mientras se hacía a un lado. Bueno, veamos si tu habilidad puede con tu ego, chico. ¿Listo? Listo, dijo Atreus, preparando su primera flecha. Tras mirarlo un instante, Artemisa lanzó una carta al aire. El joven dios vio que con la primera carta, ella simplemente lo estaba poniendo a prueba, sin poner fuerza en su movimiento, sino en un simple movimiento de muñeca. Mientras la carta giraba en el aire, Atreus esperó el momento exacto en que estuviera justo frente a él para disparar su flecha, atravesándola por el centro antes de impactar contra la pared. ¡Oh! Artemisa emitió un sonido de sorpresa mientras lanzaba 2 cartas más al aire, las cuales Atreus disparó contra la pared sin ningún problema. Ella podía verlo en su postura, la forma en que colocaba su flecha mientras levantaba su arco, sin siquiera tomarse medio segundo para apuntar antes de disparar con precisión al punto central de cada carta que ella había arrojado, que el arco era un arquero hábil, mucho mejor que algunos de sus cazadores que habían estado con ella durante años. Muy bien, intenta golpearlas, dijo Artemis, levantando 4 cartas y lanzándolas al aire. Por cómo giraban, supo que sería difícil golpearlas, y como esperaba, empezaron a curvarse y a cambiar de dirección, dejando de volar en línea recta. Todo esto pasó por sus ojos en menos de un segundo, mientras Atreus rápidamente desplegaba 3 flechas y las disparaba en rápida sucesión. Para sorpresa y deleite de Brock y Sindri, y tal como Artemisa esperaba, las 3 flechas dieron en el blanco, surcando el aire y atravesando las cartas antes de clavarse en la pared de madera, una tras otra. Se lanzaron otras 5 cartas, cada una más rápida que la anterior, pero Atreus no tuvo problemas para alcanzarlas. 3 cartas más, y Artemisa empezó a combinar velocidad y astucia, haciendo que las cartas volaran en direcciones completamente aleatorias, obligando a Atreus a disparar aún más rápido. Pero no era nada que no pudiera manejar. Este será el último, anunció Artemisa, pero simplemente lanzó la última carta al aire, lo que permitió a Atreus disparar el tiro más fácil de su vida. No está mal. Sin duda tienes habilidad, muchacho. Gracias, dijo Atreus agradecido, antes de mirar a Brock y Sindri, quienes le dedicaron amplias sonrisas y alzaron los pulgares en señal de celebración. Un destello de luz plateada atrajo su atención, y Atreus giró la cabeza para mirar por encima del hombro y ver cómo las flechas se reponían en su carcaj. Sin embargo, en lugar de las típicas flechas de acero, todas parecían ser de plata. Como prometí, dijo Artemisa simplemente, antes de volverse hacia Brock y Sindri, quienes colocaron su arco sobre el mostrador frente a ella. Lo recogió, colocó la otra mano en el lugar donde debería estar la cuerda y tiró hacia atrás, haciendo que se materializara una cuerda y una flecha que parecía hecha de pura luz de luna. La flecha parecía irradiar poder divino, y Atreus supo con solo mirarla que ser alcanzado por una no sería nada agradable. Espléndido trabajo. Los elogió e hizo desaparecer su arco con un gesto de la mano, saludando con la cabeza a los 2 enanos antes de colocar una bolsa llena de dracmas sobre la mesa. Toma, por las molestias. Dicho esto, se dio la vuelta y comenzó a salir de la tienda. Oye, ¿qué hay de lo otro que me prometiste? La llamó Atreus, haciendo que Artemisa se detuviera en la puerta antes de girar la cabeza para mirarlo por encima del hombro. Volveré mañana con algunos de mis cazadores para comprarles equipo de caza a tus amigos. De todas formas, nos estamos quedando sin armas, dijo, haciendo sonreír a Atreus antes de mirar a Brock y Sindri. Por supuesto, espero que su calidad sea igual, o incluso mejor, que la de su arco. Puede confiar en nosotros, mi señora, dijo Sindri con un gesto tranquilizador. Confío en que sí. También informaré a otros sobre tu tienda. Mis palabras de hoy también deberían ser suficientes, ¿verdad? Los hermanos Ulda asintieron en señal de confirmación, lo que permitió a Artemisa volver a centrar su atención en Atreus. ¿Cómo te llamas, muchacho? Atreus, respondió el joven dios, sin ver motivo alguno para mentirle. Afrodita también había confirmado que en Olimpia había mucha gente con los nombres de los héroes de antaño, así que el nombre Atreo no debería confundir a una diosa como Artemisa, y no como el nombre Loki, al menos. De acuerdo. Espero que tengamos la oportunidad de volver a vernos, Atreus.
Dicho esto, abrió la puerta de la tienda de Brock y Sindri para salir, saliendo a la calle justo a tiempo de encontrarse con Afrodita, que regresaba. Las dos diosas se miraron fijamente un instante, y no hacía falta ser un genio para darse cuenta de que no parecían llevarse nada bien. ¿Qué pasó mientras no estaba? Preguntó Afrodita después de que Artemisa se marchara, al ver la pared llena de flechas al entrar en la tienda y cerrar la puerta. ¿Qué quería Artemisa? Bueno, y comenzó Atreus con una risita, mirando a los hermanos Hulda, quienes simplemente se encogieron de hombros en respuesta. Romper, gracias por venir, Akeno, dijo Atreus con una sonrisa al finalizar el ritual de invocación, lo que permitió que Akeno llegara a su casa con el círculo mágico que había aparecido en el suelo de su sala. Era de noche y Atreus acababa de regresar del Olimpo, decidido a intentar conseguir los servicios de sus amigos demonios por primera vez. Ara, no hay problema, Atreus-kun. Tú me llamas y yo respondo. Akeno rió suavemente, cubriéndose la boca con la mano, mientras le hablaba. Para la primera invocación, fue aleatorio, pero Atreus en realidad le informó a Rías y Akeno de antemano que deseaba Akeno, por lo que no hay forma de que termine con Issei. ¿Qué casa tan bonita tienes? Atreus-kun lo elogió Akeno mientras observaba su casa un momento. ¿Está tu padre en casa? Estoy seguro de que volverá en un par de minutos. Atreus respondió a su pregunta. Su padre, aunque a algunos les pudiera parecer intimidante, definitivamente no sería tan aterrador como una cabeza parlante tirada sobre una mesa, así que para no asustar a Akeno, tuvo que esconder a Mimir en su habitación por el momento. ¿Por qué sigues con nuestro uniforme escolar? ¿No has vuelto a casa? Ah, de hecho acabo de regresar de un viaje al bosque familiar con todos. Estábamos allí para buscar a los familiares de Issei-kun y Asia-chan, explicó Akeno, haciendo que Atreus silbara de asombro mientras asentía lentamente. Es tradición que los demonios jóvenes encuentren a sus familiares en la primera luna llena, que también es el único momento del mes en el que se puede atar una criatura mágica. Ah, ya veo, ya veo. Atreus sonrió antes de preguntar. ¿Y qué familiares consiguieron? Algo genial. Casi podía imaginarse a Issei queriendo algo raro para sí mismo, como Slimes o algo similar. Sin embargo, no sabía si alguno de ellos podría ser real. Oh, Asia-chan consiguió un dragón sprite para ella. ¿Un dragón? Ni hablar. Exclamó Atreus, asombrado, y su mandíbula casi tocó el suelo. De verdad que sí. Aunque todavía es un bebé, no nos cabe duda de que se convertirá en un temible dragón en el futuro. Akeno rió entre dientes, lo que hizo que Atreus asintiera en señal de comprensión. Ahora quería un dragón o algo parecido como familiar. Sería genial. Entonces, ¿qué quieres que haga, Atreus-kun? Claro que las travesuras están prohibidas. Jaja. Atreus fingió reír mientras Akeno posaba sensualmente ante él. Puede sí. Antes de que pudiera terminar de hacer su petición, Atreus escuchó que se abría la puerta principal de su casa e inclinó la cabeza hacia un lado para ver a su padre entrar. Kratos entonces hizo una pausa para mirar a su hijo y a Akeno, quien tenía una mirada de desconcierto en su rostro mientras miraba al hombre imponente parado en el pasillo. Así que este es su padre. ¡Qué hombre tan aterrador! Pensó Akeno mientras bajaba la cabeza para saludarlo con la actitud tradicional, intentando mostrarse tranquila y normal. Se había preparado mentalmente tras oír hablar de él por Rías, quien le había advertido que se preparara para cualquier cosa cuando llegara a casa de Atreus, pero aún así la impactó sentir una presencia tan abrumadora, aunque no parecía que lo intentara. Buenas noches, señor. Padre, ella es Akeno. Una de mis amigas de la escuela. Atreus decidió presentarle a la joven de cabello negro a su padre, acercándose a ella y poniéndole una mano en el hombro. Ya sabes, esas amigas de las que te hablé. Akeno miró a Atreus sorprendida mientras levantaba la cabeza. Así que ya se lo había contado a su padre. Ya veo. Finalmente, Kratos habló, con su tono profundo y tranquilo como siempre. Bienvenido a nuestra casa. Disfruta de tu tiempo aquí. Ah, gracias, señor. Akeno asintió con la cabeza y le dedicó una pequeña sonrisa. El hombre parecía más amable de lo que parecía. Ah, claro. Akeno, ¿puedes cocinarnos algo para cenar esta noche?
Preguntó Atreus cuando Akeno se giró para mirarlo expectante. Oh, eso no debería ser ninguna molestia. La chica de pelo negro asintió, sonriéndole a Atreus mientras miraba a Kratos hacia la cocina que estaba detrás de él. ¿Hay algo en particular que les gustaría comer? Mis especialidades son la comida japonesa y la mayoría de las asiáticas. Cualquier cosa con la que te sientas cómoda estará bien. Atreus se encogió de hombros, antes de recordar las galletas y el té de Akeno, lo que lo llevó a decirle con una amplia sonrisa. Oh, no olvides hornearnos también algunas de tus famosas galletas. Lo haré. Dicho esto, Akeno entró en la cocina y abrió el refrigerador y las despensas para ver qué ingredientes podía usar para preparar una cena espléndida para dos. ¿Qué? Preguntó Atreus confundido mientras Kratos le ponía una mano en el hombro al acercarse a él. Tras ese momento, el antiguo dios de la guerra se marchó, dirigiéndose a su habitación para cambiarse, dejando a su hijo allí de pie, aún confundido. A veces, simplemente no podía conseguir al hombre. Fin del capítulo 6.